equivalentes si es un proceso de hipercalemia, probablemente el origen de esta sea renal, y si es que estamos frente ya también a una hipocalemia y el resultado es menor de 20, probablemente estemos frente a una extrarrenal. La gradiente transtubular también nos va a permitir lo mismo, esta identificación. Y básicamente, para esto vamos a usar una fórmula que va a ser el potasio urinario por la osmolaridad sérica sobre el potasio sérico por la osmolaridad urinaria. Acá va a haber valores normales que van desde 4 a 7. Eso es lo normal. Pero si nosotros tenemos una gradiente transtubular de potasio que es inferior a 4 y estamos frente a una hipercalemia, probablemente el origen de esta sea renal, pero si es que estamos frente a una hipocalemia, probablemente el origen de esta sea extrarrenal. Y si es que estamos frente a una gradiente transtubular de potasio que es superior a 7, y estamos en una hipocalemia, es renal, y si estamos frente a una hipercalemia, es extrarrenal. Como les había mencionado, como resumen de todo esto, las herramientas diagnósticas, las tres que les he mencionado, nos va a permitir eso, saber si la hiperpotasemia y la hipercalemia es de origen renal o es de origen extrarrenal. Siguiente, por favor. Ya, hablando ya propiamente de las alteraciones, vamos a hablar de lo que es la hipopotasemia. La hipopotasemia se va a definir como la concentración sérica de potasio que se va a encontrar debajo del límite inferior de la normalidad, es decir, que va a estar inferior de 3.5 minicovalentes. Esta hipopotasemia se va a clasificar en tres según a la concentración de esta. Se va a clasificar en leve, moderada y grave. Es una hipopotasemia leve cuando se encuentra entre el rango de 3 a 3.5. Es una moderada de 2.5 miliequivalentes a 3 miliequivalentes. Y estamos frente a una hipopotasemia grave si es que la hipopotasemia está inferior a 2.5 miliequivalentes por litro. Se ha movido, disculpa, pero la hipopotasemia se va a producir frecuentemente por tres mecanismos, que esto también nos va a permitir identificar lo que es su etiología. Acá tenemos lo que es la redistribución, cuando el potasio extracelular ingresa a nivel intracelular, las pérdidas extrarrenales, dentro de las pérdidas extrarrenales habitualmente son más de origen digestivo, y tenemos también lo que son las pérdidas renales. En cuanto a frecuencia, si lo ponemos de forma comparativa con la hiperpotasemia, la hipopotasemia es más frecuente, pero la hiperpotasemia es mucho más grave, por así comentarlo. O sea, en cuanto a gravedad, es más preocupante la hiperpotasemia. En la imagen que les traje es un potencial de acción, en donde encontré de que en un proceso de hipopotasemia, conocemos, ¿no?, la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3. En este caso, en una hipopotasemia, la bibliografía mencionaba de que la fase 3, como es la salida de potasio y no hay tantos niveles de potasio a nivel intracelular, esta fase suele retardarse o suele alargarse. Una de las complicaciones más frecuentes a nivel de lo que son las hipopotasemias suelen ser las arritmias, sobre todo ventriculares. Siguiente, por favor. Ya, acá esto es un cuadro acerca de lo que es la etiología de la hipopotasemia. Yo les había comentado tres mecanismos que eran más frecuentes, pero dentro de estas tenemos otras dos, como es la captación de celular de potasio, que acá tenemos un término que se conoce como la pseudohipopotasemia. Es cuando estamos frente, por ejemplo, a procesos de leucocitosis extrema. Generalmente no tenemos un origen y a nivel electrocardiográfico no suele haber alteraciones. Lo otro es la falta de ingesta, que es raro, pero puede presentarse que el paciente sea un paciente tal vez desnutrido extremo y no tenga el aporte suficiente de potasio. Y las tres que ya les había mencionado, ¿no?, como la redistribución intracelular de potasio, donde tenemos la alcalosis metabólica, la estimulación de lo que son los beta-2 adrenérgicos, los beta-2 agonistas como en procesos de estrés, la insulina que actúa a nivel de lo que es la bomba de sodio ATPase, haciendo que ingrese o estimulando la bomba y hace que ingrese el potasio, la parálisis periódica hipopotasémica en procesos de leucemias o durante el tratamiento de anemias megaloblásticas. Las intoxicaciones también pueden producir lo que es la hipopotasemia, como puede ser intoxicaciones por bario, por tuleno o teofilina.
Y algo importante en los pacientes que tengan problemas cardíacos es que la intoxicación por dioxinas o por intoxicación por tratamiento de digitálicos también puede producir lo que es la hipopotasemia. Dentro de las pérdidas extrarrenales, ya también las más frecuentes vienen a ser las digestivas. En este cuadro menciona que dentro de las digestivas la diarrea puede ser una causa, pero hay otras bibliografías ya también que consideran como es el hilio paralítico y lo que es el estreñimiento. Bueno, es como comentario, ¿no? Para tenerlo presente. Y dentro de las cutáneas ya también viene a ser lo que es la sudoración profusa y quemaduras generalmente de segundo a tercer grado. En cuanto a las pérdidas renales, se clasifica según la presión arterial del paciente y si el paciente tiene una presión arterial normal, probablemente la causa sea por diuréticos, por vómitos. Cabe recalcar que la hipopotasemia o las alteraciones de potasio suelen estar ligados también a las alteraciones de magnesio, por lo que también pueden presentar lo que es la hipomagnesemia por consumos de penicilinas y también trastornos tubulares. Si tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial, vamos a medirle su renina. Si la renina está baja, probablemente sea de causa como por ejemplo el hiperaldosteronismo primario, la más frecuente podría ser esa. Y si la renina está alta o tal vez normal, probablemente estamos frente a un paciente que tenga estenosis arterial renal o una hipertensión maligna o incluso el síndrome de Cushing o el síndrome de Leiden. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la literatura más menciona lo que son las alteraciones tanto nerviosas y tanto cardíacas, pero las manifestaciones clínicas no suelen aparecer en todos los pacientes. Generalmente van a producir cuando el potasio esté inferior a los 3.0 minicoequivalentes, es decir, a partir de la moderada van a presentar lo que es la clínica. Dentro de la clínica podemos presentar lo que son las debilidades musculares. En caso de las debilidades musculares, también pueden producir entre un rango inferior a 3 o incluso menos. O sea, ya más o menos en una grave ya pueden producirse las debilidades musculares. Estas debilidades musculares tienen una característica que generalmente suelen ser ascendentes. Es decir, van a empezar en lo que son las extremidades inferiores, van a progresar hacia el tronco, van a llegar hacia los miembros inferiores. Pero no solo pueden presentar lo que es la debilidad, sino también puede presentarse como calambres musculares o en sus casos ya más graves, como por ejemplo la rhabdomiolisis o la globinuria. ¿Cómo es que se va a producir la rhabdomiolisis? Les había comentado anteriormente que cuando nosotros hacemos ejercicios liberamos potasio a nivel extracelular. Pero no solo liberamos, sino también hay cambios a nivel de los vasos, en donde se va a producir una vasodilatación y por tanto va a haber un aumento del flujo sanguíneo muscular. En cambio, cuando estamos frente a una hipopotasemia, va a haber esa disminución de lo que es la liberación de potasio y por tanto también va a disminuir el flujo sanguíneo y como nosotros estamos sometidos a un esfuerzo físico extenuante, intenso, no va a poder cubrir las deficiencias, por lo que puede llegar a lo que es a producir la rhabdomiólisis. Dentro de las otras manifestaciones a nivel muscular, también puede alterar a lo que son los niveles de los músculos respiratorios, por lo que puede incluso provocar lo que es la insuficiencia respiratoria y puede producir una parálisis y por tanto la muerte. Otra de las afecciones ya también va a ser también a nivel gastrointestinal, como ya les había comentado, ¿no? Va a producir el hilio paralítico y también puede producir la anorexia, las náuseas, los vómitos. Dentro de los otros órganos también puede producir a nivel lo que son las afecciones renales, en donde va a disminuir lo que es, va a haber una presencia de la capacidad de concentración va a haber un deterioramiento, puede haber una mayor producción de amoníaco, una mayor reabsorción de bicarbonato, una reabsorción de sodio que se va a encontrar alterada, puede producirse una nefropatía hipopotasémica y por tanto puede producir una elevación de lo que es la presión arterial. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las alteraciones cardíacas, suelen presentar lo que son las arritmias cardíacas y por tanto va a presentar anomalías a nivel de lo que es el EKG.
Y se van a observar, por ejemplo, lo que es la depresión del segmento ST, la disminución en la amplitud de la onda T, el aumento de la amplitud de las ondas U y el prolongamiento del intervalo QR. En la imagen inferior, esta es una imagen en donde vamos a ver que en la porción ya final de la onda T se van a observar las ondas U, que estas se van a elevar según el nivel de potasio en el que estemos, pero es muy característico tanto del infarto, pero también se puede producir en lo que es la hipopotasemia. En la imagen hacia la derecha, estos potasios son en niveles, en clasificaciones distintas, y vemos que las alteraciones electrocardiográficas también van a variar. Si nosotros estamos frente a un potasio que es inferior a 3, vamos a tener la QR que se ensancha, vamos a tener una onda T que se aplana y una onda U alta. Si tenemos un potasio inferior a 2, la QRS va a estar más ensanchada, la ST va a empezar a descender, la onda T se va a aplanar más y la onda U va a seguir creciendo y vamos a tener una U gigante. Si el potasio ya está más inferior, vemos que la QR se sigue ensanchando, la ST ya está disminuyendo más y va a pasar incluso 1 milímetro, y la onda T se va a seguir aplanando y la onda U va a ser más prominente. Eso tenemos que tener presente. Entonces, en la onda U tenemos que estar pendientes de la onda U, el crecimiento de a nivel electrocardiográfico. Siguiente, por favor. Ya. Este es un cuadro donde básicamente nos va a hacer el resumen de todas las alteraciones y las manifestaciones clínicas que se van a presentar en una hipopotasemia. En las cardíacas se les había mencionado que va a haber esas anomalías electrocardiográficas en donde vamos a ver lo que es el aplanamiento de la onda T, el crecimiento de la onda U, va a haber descensos del lado ST y también va a haber prolongamientos del segmento QT y EPR, y que puede haber presencias de lo que son las arritmias. Frecuentemente las alteraciones o las manifestaciones cardíacas se van a relacionar más con la predisposición frente a lo que son los tóxicos de los digitálicos. Los neuromusculares van a producir lo que es la debilidad, la astenia, calambres, parestesias, parálisis respiratoria, y en sus procesos mucho más graves puede presentarse una radiomiólisis. En las digestivas puede presentar lo que es el estreñimiento, el hilio paralítico, las náuseas, los vómitos. Las renales, puede haber una disminución de lo que es el filtrado glomerular, puede producir una nefritis intersticial, una diabetes insípida nefrogénica, alcalosis metabólica, un aumento de la producción de lo que es el amoníaco, un aumento de la producción de lo que son las prostaglandinas, puede haber quistes renales como también las pérdidas de cloro. Y entre las causas o las manifestaciones clínicas, tanto endocrinas y metabólicas, puede haber una disminución de la aldosterona, el aumento de la renina, sobre todo cuando la presión arterial está elevada, y un descenso de la insulina y, por tanto, una intolerancia de hidratos de carbono. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al algoritmo de diagnóstico, cuando nosotros estamos, cuando nos llega nosotros a un paciente con una clínica de que nos haga sospechar de hipopotasemia, nosotros tenemos que hacerle una buena anamnesis, porque es acá también donde podemos ver la etiología del paciente. Vamos a poder saber si es de origen extrarrenal o intrarrenal, es una forma. Pero cuando nosotros le pedimos el potasio y verificamos que estamos frente a una hipopotasemia verdadera, con una buena valoración de historia clínica, y también ya le sacamos lo que es el volumen extracelular, nosotros le sacamos el potasio de orina. Si el potasio de orina está descendido por debajo de 15 minicovalentes, o como el anterior que les comentaba que algunas bibliografías lo consideran menos de 20, y es bajo, entonces quiere decir que el riñón está funcionando bien. Entonces el origen de esta probablemente sea extrarrenal, y buscamos los otros mecanismos, y tal vez sea por el aporte insuficiente, por pérdidas como los diuréticos, las pérdidas gastrointestinales, las cutáneas, o por un proceso de redistribución, como es el uso de insulina, o procesos de bicarbonato, o estimulaciones beta-adrenérgicos, o que el paciente esté sometido al estrés, la parálisis periódica, como también lo que son las intoxicaciones que ya les había comentado. Si es que el potasio urinario está elevado, está mayor a 15, entonces nosotros le sacamos la gradiente transtubular de potasio. Le hacemos la fórmula de
del potasio urinario por osmolaridad sérica sobre el potasio sérico por osmolaridad urinaria, y acá evaluamos si los rangos normales, ¿no? Si está por debajo de 4, probablemente sea por la ausencia de lo que es la actividad mineralocorticoide y sea también de origen extrarrenal. Pero si es que la gradiente transtubular de potasio está por encima de 7, probablemente estamos frente a una buena actividad, lo que es hay presencia de lo que es la actividad mineralocorticoide a nivel de lo que es el túbulo distal. Acá también nos va a permitir evaluar lo que es la etiología de la hipopotasemia. Si es normal, le sacamos en lo que es el volumen extracelular si la gradiente transtubular está superior a 7. Si es normal, vemos si el paciente tiene hipertensión o no tiene hipoportensión. Si no tiene hipertensión, probablemente estemos frente a un proceso de hipomagnesemia. Si el paciente sí tiene hipertensión, entonces le sacamos la renina. Si la renina está disminuida, probablemente sea problemas de la aldosterona, por lo que le sacamos los niveles de aldosterona. Y si está disminuido, probablemente sea un síndrome de Liddle o un proceso de intoxicación por anfotiresina B. O si está aumentado la aldosterona, probablemente sea una hiporaldosteronismo. Y si la renina está normal o quizás está aumentado, probablemente sea una estenosis arterial renal o una hipertensión arterial maligna o problemas de algún tumor que esté secretando demasiada renina. Si el volumen extracelular está bajo, entonces ya también le medimos los iones de orina. Acá los iones de orina generalmente, si hay una disminución de cloro, probablemente sea de causa emética, y si el sodio está disminuido, probablemente sea por una causa de diarrea, y si es que el cloro y el sodio están normales o están incrementados, probablemente sea por diuréticos o por síndrome de Bartel o de Kittelman. Y como ya les había comentado, este algoritmo y esta gradiente transtubular nos va a permitir eso, o sea, conocer la etiología del paciente. ¿Y para qué nos va a importar la etiología? Porque según eso, también vamos a usarlo en el tratamiento, porque se necesita conocer la causa. Siguiente, por favor. Ya. Por tanto, una vez que nosotros tengamos ya identificada la causa, vamos a realizar lo que es el tratamiento. Pero el tratamiento tiene objetivos. Básicamente los objetivos del tratamiento va a ser tanto prevenir y tratar las complicaciones que son potencialmente mortales, ¿no? Como las arritmias, las parálisis, la rhabdomiolisis o la debilidad diafragmática o la muerte en este caso. ¿Qué hacemos? Nosotros lo que primero que tenemos que hacer es reemplazar el déficit de potasio una vez que ya hemos identificado la causa. Pero ¿cómo hacemos eso? Nosotros para eso necesitamos tener presente lo que es la clasificación, lo que les he mencionado. Si estamos frente a una hipopotasemia leve, entonces se dice que el déficit de potasio va a ser el 5%. Si estamos frente a una hipopotasemia moderada, probablemente el déficit de esta va a ser el 10%, y si estamos frente a una hipopotasemia grave, el déficit de esta es el 15%. Esto es importante, sobre todo para lo que es, para saber cuánto le vamos a administrar al paciente según a su déficit. El déficit de potasio, bueno, esta clasificación, también nos puede servir para poder saber si la reposición que nosotros le vamos a hacer es de forma lenta o de forma inmediata. Si estamos frente a una hipopotasemia leve, probablemente la infusión que vamos a optar va a ser de forma lenta. Pero si estamos, por ejemplo, en una hipopotasemia moderada y es sintomática, la reposición de potasio tenemos que hacerlo pronto, lo más rápido posible. Y si es hipopotasemia grave, pues con mayor razón tenemos que hacerlo casi de forma inmediata. El tratamiento también se va a basar en la clasificación. Si estamos en una hipopotasemia leve y el paciente responde oralmente, entonces lo que nosotros hacemos es darle suplementos dietéticos que sean ricos en potasio. También podemos administrarle lo que son las sales de potasio por vía oral, pero generalmente más se va a optar por lo que es los suplementos dietéticos, como ya les había comentado que algunos son ricos, como los plátanos, las naranjas, los guindones, el maní, entre otros. Si el paciente tiene hipopotasemia leve y es intolerante, entonces lo que nosotros hacemos es administrarle cloruro de potasio por vía intravenosa. En este caso le vamos a administrar una ampolla. Les voy a mostrar en la siguiente diapositiva cómo vienen las presentaciones de cloruro de potasio. Le administramos una ampolla que viene de 10 mililitros.
Lo diluimos y le hacemos el preparado en una solución glucosalina y lo infundimos a un ritmo de 42 gotas por minuto, que probablemente sean aproximadamente 126 mililitros por hora. Si es que estamos frente a una hipopotasemia moderada, acá también vamos a ver si es que el paciente responde oralmente o no responde oralmente. Si es que responde oralmente, entonces hacemos lo mismo, pero en este caso le suplementamos con más potasio, o sea, le pedimos que ingiera dieta rica en potasio, pero acá también se les puede suplir con lo que son las sales de potasio que vienen comprimidos, que básicamente cada comprimido viene como más o menos 39 miligramos de potasio en una cápsula de 100 miligramos, o también podemos optar por lo que es el cloruro potásico, que bien son cápsulas de más o menos 60 miligramos y tienen un equivalente de 8 mini equivalentes por litro y se le da cada 8 horas. O también podemos optar por los carbonatos que son efervescentes, que generalmente como los pacientes con hipopotasemia suelen también presentar hipomagnesemia, estos efervescentes vienen con calcio y con magnesio, como le vamos a mostrar en las siguientes imágenes. El siguiente, por favor. Eso viene a ser el cloruro potásico, en donde son cápsulas que van a tener 8 mini-equivalentes de potasio y esto se les va a dar a los pacientes cada 8 horas para que pueda suplir, si es que estamos en una hipopotasemia moderada y es asintomática y responde oralmente. En la siguiente, por favor. Ya también vienen a ser los efervescentes, como les comenté, estos van a venir con magnesio y también con potasio porque los pacientes con hipopotasemia suelen también debutar con hipomagnesemia. Siguiente, por favor. Ya, cuando estamos frente a una hipopotasemia severa o una hipopotasemia moderada severa, nosotros tenemos que administrarle cloruro de potasio, pero en este caso ya no vamos a optar por la vía oral, necesitamos administrarle lo más rápido posible. Entonces, como vemos en la imagen vemos una presentación de cloruro de potasio. Este cloruro de potasio viene de 10 mililitros, pero tiene 20 mini equivalentes de potasio. Quiere decir que por cada mililitro tiene 2 mini equivalentes de cloruro de potasio. Estas generalmente son las que se usan en Perú, pero hay otras que viene a ser ya también hay otra presentación que ya también es más irritativa para las venas que el cloruro de potasio. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo le administramos? Nosotros nos hacemos una pregunta, ¿cuánto debo ponerle? Para eso necesitamos hallarle lo que es la necesidad basal, que va a equivaler a un mini equivalente por kilogramo, y le hallamos el déficit de potasio y lo multiplicamos por el pool corporal de potasio. Le voy a mostrar en el siguiente ejercicio más o menos cómo se va a hacer, pero algo que también tenemos que tener en cuenta es cómo le vamos a poner. Para eso vamos a primero saber si le vamos a administrar por vía periférica o por vía central. Si nosotros le administramos por vía periférica, le vamos a administrar hasta 40 mini-equivalentes por litro. Pero si nosotros administramos por vía central, por ejemplo en casos ya severos, le vamos a administrar hasta 60 mini-equivalentes por litro. Una regla que es muy importante en el potasio es la velocidad de infusión. Nosotros no podemos excedernos los 10 mini-equivalentes por litro por hora porque el potasio es irritativo para las vías periféricas. Es importante tener presente ese concepto. Bueno, en el ejemplo que les traje, viene a ser un paciente de 60 kilogramos que tiene un potasio de 2.7. Acá vamos a aplicar el ejercicio en donde primero nos preguntamos cuánto debo ponerle. Entonces le sacamos su basal, que básicamente va a ser el peso por un mini equivalente que va a tener un resultado de 60. Y después le hallamos el déficit. En este caso estamos en una hipopotasemia moderada. Entonces el déficit de potasio que el paciente tiene es del 10% y lo multiplicamos por el potasio corporal total del paciente. Esta multiplicación era 50 mini equivalentes por kilogramo, es decir, por su peso. Hacemos esa multiplicación y nos va a salir un resultado de 300 mini equivalentes. La suma de esta va a ser 300 mini equivalentes. En este caso yo lo he multiplicado por 48 horas, es decir, en 2 días,
porque si yo lo multiplicaba por 12, me salía un resultado de 13.7 aproximadamente. Entonces, me excede la regla que yo tengo, que no puedo exceder más de 10 mini equivalentes. Pero también he considerado de que el paciente no es sintomático, al menos en el ejemplo no es sintomático, por lo que la infusión que puedo realizar es lenta, y por esa razón lo he considerado en 48 horas. Entonces, el resultado de esta me va a salir 7.5 mini equivalentes por hora durante 48 horas. Es lo que yo tengo que infundirle a mi paciente en ese tiempo. ¿Cómo preparamos? Entonces, vamos a coger 2 ampollas de cloruro de potasio, es decir, 20 mililitros de cloruro de potasio, y para completar el litro, cojo un cloruro de potasio o una solución salina al 9%, y la solución de esta va a ser 980. Todo eso para completar el litro. ¿Cómo lo preparamos? En este caso, vamos a infundirle por vía periférica. Entonces, por vía periférica es 40 mini equivalentes. Esos 40 mini equivalentes equivalen al litro, pero en nuestra mezcla, 7.5 mini equivalentes, no sabemos cuánto tenemos que infundirle, por lo que acá aplicamos la regla de aspa simple, la regla de aspa simple, y nos va a salir el resultado de que la mezcla de 20 mililitros de cloruro de potasio en solución salina de 980 mililitros al 9%, vamos a pasarle al paciente 187.5 mililitros por hora en un tiempo de 48 horas. Este es el primer ejemplo. El siguiente, por favor. Ya, esta ya también es una paciente de 19 años que pesa 50 kilos, no tiene antecedentes, tiene estreñimiento, consulta por estreñimiento y tiene una debilidad de 5 días. Se le ha sacado su potasio a nivel laboratorial y tiene un potasio de 2.5 mini equivalentes. En el EKG, si vemos en la porción final del paciente, de la onda T, vemos ya una elevación de la onda U, que está claro, y esto está en una derivación de D3. Entonces, sí corroboramos que estamos frente a una hipopotasemia. Como diagnóstico, como primer paso, clasificamos nuestra hipopotasemia, estamos en una hipopotasemia moderada sintomática porque la paciente ya tiene la debilidad y presenta el estreñimiento. Lo segundo que tenemos que hacer es sacar su basal y sacar su déficit. Y hacemos lo que hemos hecho anteriormente. Multiplicamos su peso por un mini equivalente, nos sale 55, y le sacamos el déficit de potasio. Como es moderada, también estamos frente a un proceso de hipopotasemia moderada, multiplicamos el 10% por el pool corporal de potasio de la paciente, y nos va a salir un resultado de 275 mini equivalentes. El resultado de esta va a ser 330. En este caso, la paciente es sintomática. Ya no le voy a multiplicar por 24 horas, sino lo puedo multiplicar ya no le voy a multiplicar en 48 horas, sino lo multiplico por hora durante un día, en 24 horas. Y el resultado nos va a salir 13.75. Y como vemos, también va a romper la regla que tenemos, que no podemos excedernos el 10 mini equivalentes por litro. Por lo que acá, como necesitamos administrarle, podemos optar dos vías periféricas, una derecha y una izquierda. Entonces, la solución de potasio que nosotros, o la cantidad de potasio que nosotros necesitamos administrarle por vía, ya sea tanto brazo derecho y brazo izquierdo, va a ser de 6.89 microequivalentes por hora por vía. ¿Cómo lo preparamos? En este caso, como también estamos optando por una vía periférica, cogemos los 40 microequivalentes en litro y multiplicamos por la solución que nosotros necesitamos administrarle, que es 6.89, y hacemos lo mismo, hacemos regla de aspa simple, y nos va a salir el resultado de la mezcla de esta, que en 20 mililitros, en 2 ampollas de cloruro de potasio y 980 de solución salina 9%, nosotros debemos infundirle a la paciente 175 mililitros por hora por vía. Siguiente, por favor. Ya. En este caso, es una paciente de 45 años con 75 kilogramos, tiene hipertensión arterial, tiene diabetes tipo 2, tiene insuficiencia renal y consulta por debilidad, y su potasio está en 2.1. Como vemos, el potasio de la paciente ya es... vemos lo que es el EKG y vemos toda una alteración, vemos una taquicardia supraventricular y estamos frente a una hipopotasemia severa. Acá, como ya estamos frente a un proceso muy severo, ya no le vamos a sacar el basal, ya no le vamos a multiplicar, sino que acá necesitamos actuar de forma inmediata. Y acá ya no optamos por la vía periférica porque necesitamos administrar el cloruro de forma
mucho más rápida, por lo que vamos a optar por el catéter venoso central, donde le vamos a infundir 20 microequivalentes de potasio en 10 minutos. Pero como ya les había mencionado anteriormente, generalmente los pacientes que cursan con hipopotasemia suelen cursar también continuamente o simultáneamente con hipomagnesemia, por lo que a estos pacientes también se les recomienda administrar lo que es el sulfato de magnesio, una ampolla cada 8 horas. Esa es la diferencia. Tenemos que tener presente esto, ya que tenemos que diferenciar cuándo usar una vía periférica y cuándo usar una vía central. Siguiente, por favor. Ya bueno, continuando con el otro trastorno, bien, vamos a hablar de lo que es de la hiperpotasemia. La hiperpotasemia ya también se va a definir cuando nosotros estemos frente a una concentración de potasio que va a estar por encima del rango normal, ¿no? O sea, por encima de 5.5 miliequivalentes. Al igual que la hipopotasemia, la hiperpotasemia también va a tener una clasificación y se va a clasificar como leve, moderada y grave. Estamos frente a una leve cuando estamos frente a un potasio de 5.5 a 6.0 microequivalentes por litro. Una moderada cuando estamos de 6.1 hasta 7.0 microequivalentes y una grave por encima de los 7. En la imagen hacia la derecha tenemos un potencial de acción en donde vamos a ver básicamente que la imagen de la línea continua es un potencial de acción normal. Ya les había comentado que en reposo, en la fase de reposo, la célula es negativa, por lo que se va a encontrar en menos 90 microequivalentes, que es la fase 4. Cuando se aperturan las fases de sodio, ingresa sodio y se positiviza, llega al umbral, se cierran los canales de sodio, abre los canales de potasio y empieza a salir potasio de forma lenta. Después se abren los canales de calcio, ingresa calcio, también ingresa cloro, pero los canales de potasio aún no se cierran. Ya cuando inicia la fase 3, sale ya masivamente lo que es potasio y después llegamos a lo que es la fase 4, en donde se activa la fase la bomba TPase, en donde reingresa otra vez potasio. Eso es lo normal, como les comentaba. En la parte posterior de esa imagen, existe lo que es el potencial de acción en una hiperpotasemia. ¿Qué sucede en una hiperpotasemia? Cuando estamos nosotros frente a un proceso de hiperpotasemia, la célula a nivel intracelular ya no es tan negativa, sino se positiviza más. Es decir, el potencial de acción ya no va a empezar en menos 90, sino va a empezar en menos 80, va a depender mucho también de la clasificación, pero puede ser en menos 80, en menos 85, en menos 70, y como vemos se va positivizando y se va acercando mucho más al umbral. El umbral generalmente está en más 30 o más 35, generalmente. Entonces, ese acercamiento a la umbral hace de que las células se despolarice mucho más rápido y puedan causar las arritmias. Y según vaya ascendiendo más, o sea, las células se vuelven más inexcitables y el paciente puede caer en paro. Además de eso, vemos que en la fase 3 es más corta, o sea, hace de que el potasio salga mucho más rápido de lo que salga y el potencial de acción se acorta en la hiperpotasemia. Algo que no les comenté es que el potencial de acción está muy relacionado con, está muy relacionado con el EKG. Según he entendido, por ejemplo, en la fase 0 se relaciona con el segmento Q, la fase 1 con la R, la fase 2 con la S y la fase 3 llega hasta lo que es el segmento T. Y es ahí donde fisiológicamente, pues dividimos, ¿no? Sístole, diástole, las contracciones cardíacas. Siguiente, por favor. Ya, lo otro que tenemos que tener presente en la hiperpotasemia viene a ser el término de pseudo-hiperpotasemia o también conocido como una hiperpotasemia ficticia. La pseudo-hiperpotasemia se va a referir también cuando las concentraciones de potasio va a estar elevado. No tenemos una causa que nos explique la elevación y tampoco va a haber presentaciones electrocardiográficas. Y generalmente las causas de estos van a ser los sueros hemodializados cuando se tardan en ser procesados, la aplicación de lo que son los torniquetes y reciben mucha compresión y tienen un tiempo prolongado en procesos de leucocitosis o trombocitosis, por errores del laboratorio o
cuando se produce lo que son las alteraciones o las fallas a nivel de lo que es la extracción de sangre de lo que son las venas. Dentro de eso es frente a lo que es la pseudohiperpotasemia. Pero los mecanismos de hiperpotasemia generalmente suelen ser por incremento de aporte de potasio, por incremento de lo que es la liberación del potasio intracelular a nivel extracelular y también por lo que son las reducciones de las excreciones urinarias de potasio. Dentro de lo que es el incremento de aporte de potasio, generalmente suelen ser, más que el exceso de dieta de potasio, generalmente suelen ser cuando a los pacientes de hipopotasemia se les corrige y se excede en esa corrección de potasio y nosotros podemos causarle una hiperpotasemia. Podemos inducirle al paciente una hiperpotasemia o cuando el paciente ya también toma los suplementos de potasio y se excede en este consumo de los suplementos de potasio. El otro mecanismo viene a ser el incremento de la liberación de potasio de nivel intra hacia nivel extra en procesos de acidosis metabólica, en procesos de resistencia a la insulina, en procesos de estados de hiperosmolaridad, incrementos del catabolismo celular, en destrucciones tisulares como procesos de rhabdomiolisis, quemaduras, politraumatismos, en las hemorragias internas, en las parálisis hiperpotasémicas periódicas o síndromes de lisis tumoral. Y dentro de los fármacos tenemos lo que son los bloqueadores beta, los agonistas alfa-adrenérgicos, la somatostatina, la arginina, y ya también la reducción de excreción urinaria, ya también tenemos otros fármacos, en este caso tenemos los YECAS, tenemos los ARAs, tenemos las heparinas, entre otros, y también tenemos lo que es la insuficiencia renal oligúrica. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de las manifestaciones clínicas suelen ser parecidas a nivel muscular porque también van a cursar con debilidades, con parálisis musculares. La diferencia también va a producir lo que son las alteraciones a nivel de lo que es la conducción cardíaca y puede aparecer lo que son las arritmias cardíacas. Pero a diferencia del anterior, generalmente las manifestaciones clínicas van a aparecer cuando el potasio esté por encima de los niveles de 7.0 minicavalentes por litro. La debilidad que va a presentar también va a ser de forma ascendente, va a comenzar en las piernas, va a progresar hacia el tronco, va a ascender a los brazos y puede llegar a lo que es a causar una parálisis flácida que se comenta que se puede imitar a un síndrome de Guillain-Barré y se resuelven se mejora cuando corregimos el proceso de hiperpotasemia. Dentro de lo que son las alteraciones renales, tenemos ya también de que el hiperpotasemia va a interferir en lo que es la excreción del amonio y eso va a hacer de que se limite la excreción del ácido a nivel extracelular y por tanto en estos procesos, o sea, puede producir una acidosis metabólica. Se comenta que en la reducción de expresión de ácido existen 3 mecanismos que van a contribuir a lo que es la disminución de lo que es la secreción del amonio, y estos pueden ser lo que es la alcalosis, puede ser una reducción de la absorción del sodio a nivel de lo que es la rama ascendente gruesa del asa de Henle, y también puede haber una disminución ¿cómo se llama? O sea, de la disminución de la producción del amonio, que puede ser también reducida por lo que es la diseminación de otros factores como por ejemplo es el glutamato. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a las manifestaciones cardíacas, acá también vamos a ver alteraciones electrocardiográficas. Acá vamos a ver que se va a presentar las ondas T altas, que van a ser puntiagudas, va a haber un QT acortado, puede haber un alargamiento del segmento del intervalo PR y también va a haber un alargamiento de lo que es la duración del segmento QRS. Según los niveles de potasio, mientras más incrementados estén, la onda P puede desaparecer y la QRS se va a ensanchar. En la imagen inferior podemos ver que las ondas T van a tener una característica. Estas suelen ser simétricas y viene a ser el primer cambio que se va a observar a nivel electrocardiográfico. Lo que es la imagen derecha,
ya también vamos a ver que va a haber ciertas diferencias según los niveles de potasio en los que nos encontremos. Si estamos frente a una hiperpotasemia que va desde 6.5 a 7, vemos que la QR está ensanchada, la onda P se va aplanando, la PR se prolonga y la T va creciendo. Tenemos una T acuminada. Si en la segunda imagen ya también tenemos un potasio que va de 8 a 9 minicovalentes, vemos que la QRS está más ensanchado, la onda T se funciona con la QRS y está mucho más grande, y va también a tener la onda P se va como que también aplanando. Cuando el potasio está por niveles superiores a 10, entonces vemos que ya también hay una onda sinusal que va a hacer la unión de lo que es el complejo QRS más la unión de la onda T. Pero lo más característico de la hiperpotasemia vienen a ser las presencias de las ondas T en pico. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, esto es un resumen de básicamente el tratamiento, en donde le voy a explicar más detalladamente en el tratamiento, en donde vamos a ver que nosotros, si estamos frente a un paciente que ya tiene la sintomatología, como ya les comentaba, como son las alteraciones electrocardiográficas, las parálisis o las debilidades, estamos frente a un paciente que tiene una emergencia hipercalémica. Entonces, en estos pacientes nosotros tenemos que tener una acción mucho más rápida, es decir, nosotros tenemos que infundirle calcio, insulina y glucosa de forma intravenosa, y fuera de eso tenemos que darle terapia de eliminación de potasio, como por ejemplo pueden ser las hemodiálisis o los diuréticos como la furosemida o pérdida de potasio que son a nivel gastrointestinal. Si estamos frente a un paciente que ya también sea una moderada sintomática, también vamos a reducirle también lo que es el potasio, pero como estamos frente a una hipopotasemia moderada, tenemos todavía un plazo. Según UpToDate dice que tenemos un plazo de más o menos de 6 a 12 horas, y también tenemos que hacerle la eliminación del potasio. Si estamos frente a un paciente de insuficiencia renal crónica, entonces probablemente vamos a optar por la hemodiálisis. Y si es que estamos frente a una hiperpotasemia leve, entonces generalmente en estos pacientes vamos a cambiarle la medicación. Si es que el paciente tiene diuréticos, tiene IECAS o tiene ARAS, le cambiamos el medicamento y le quitamos los suplementos dietéticos. Eso lo voy a explicar en el siguiente diapositivo, por favor. Ya. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a tener 3 objetivos o 3 pasos, en donde básicamente vamos a buscar la estabilización del miocardio para que nosotros podamos protegerlo de que haya una aparición de arritmia futuro, y también vamos a disminuir el potasio que se encuentra a nivel corporal. Para proteger el miocardio, nosotros optamos por calcio. ¿Por qué? Porque el calcio va a permitir antagonizar las acciones de la membrana. Se dice que el calcio nosotros podemos administrarle cada 30 minutos siempre y cuando su hiperpotasemia del paciente no persista y los niveles de calcio no se eleven. Acá, cuando estamos frente a una hipopotasemia, una emergencia, entonces vamos a administrarle 1.000 miligramos de gluconato de calcio, cloruro de calcio más o menos a 500 a 1.000 miligramos por vía intravenosa, y esto lo vamos a repetir 2 a 3 minutos, si es que no se eleva, ¿no? Lo otro que hacemos es la redistribución de potasio. Para nosotros redistribuir el potasio podemos usar insulina y glucosa, bicarbonato de sodio o también agonistas de beta-2 adrenérgico. ¿Por qué usamos? La insulina intravenosa, como ya les había mencionado anteriormente, van a accionar en lo que es la bomba ATPasa, la bomba de sodio-potasio, haciendo que el potasio reingrese a nivel intracelular. Y la glucosa, ¿por qué? La glucosa intensifica esta acción, pero tenemos que tener presente los niveles de glucosa que tiene el paciente. Si es que el paciente tiene niveles de glucosa por encima de los 250, ya no le infundimos glucosa, pero si está por debajo, sí podemos infundirle glucosa al paciente juntamente con la insulina.
El bicarbonato se va a recomendar principalmente si estamos en un paciente que tenga acidosis metabólica, y dentro de los agonistas beta-2 adrenérgicos, estos también, como ya les había comentado, van a actuar a nivel de lo que es la bomba de sodio ATPase, haciendo que reingrese el potasio a nivel intracelular. Y dentro de los agonistas beta-2 adrenérgicos tenemos en nuestro medio, por lo que leí, el salbutamol, pero el más recomendado, que tiene más evidencia A, es el albuterol. Y lo otro que hacemos es eliminar el potasio mediante uso de diuréticos de asa como tiacídicos, resinas de intercambio catiónico o diálisis en procesos, pero el que más se recomienda en procesos de insuficiencia renal crónica viene a ser lo que es la hemodiálisis. Siguiente, por favor. Ya. La eliminación de potasio, vamos a optar por la hemodiálisis cuando estamos frente a pacientes que tengan insuficiencia renal crónica o insuficiencia renal grave. Vamos a administrar diuréticos, generalmente furosemida, 40 miligramos cada 12 horas. La furosemida se recomienda que sea de una sola dosis, una sola vez, y vamos a administrar 60 miligramos. Otros intercambiadores de cationes gastrointestinales tenemos lo que es el patibromero, en donde vamos a administrarlo por vía oral de 8.4 gramos. Estos generalmente no se recomienda tanto, más se opta por lo que es la furosemida a nivel de nuestro medio. Siguiente, por favor. Ya. El tratamiento de la hiperpotasemia también va a deberse según a la clasificación en la que estemos. Si estamos frente a una hiperpotasemia leve, le vamos a restringir el potasio en la dieta y vamos a suspenderle los fármacos que le estén causando la hiperpotasemia, como por ejemplo es la YECA, la AURA o la espironolactona. Se comenta que la incidencia de la hiperpotasemia está en incremento porque en nuestro contexto de sociedad hay muchos pacientes que empiezan a usar estos fármacos y por esa misma razón su incremento de incidencia. Si estamos frente a una hiperpotasemia moderada, vamos a optar lo anterior, vamos a restringirle lo que es el potasio. Si es que está usando fármacos, le restringimos o le suspendemos los fármacos, pero también podemos usar lo que son las soluciones glucosalinas, hipertónicas con insulina, y esto le vamos a añadir o se va a administrar 10 unidades de insulina en una solución glucosada de 500 miligramos y vamos a infundirlo cada 30 minutos. Y lo que básicamente esto también va a favorecer a lo que es el reingreso del potasio a nivel intracelular. Lo otro que tenemos que hacer en procesos de acidosis metabólica ya también es infundirle bicarbonato sódico, una ampolla, por vía intravenosa cada 5 minutos. Ya también para la eliminación del potasio usamos la furosemida, que viene en ampollas de 20 miligramos a dosis. Si vamos a usar a vía intravenosa, usamos dosis altas, como ya una dosis de 60 miligramos, va a ser una dosis única. Cabe recalcar que la furosemida está contraindicada en pacientes que tengan insuficiencia renal. Y si estamos en una hipopotasemia grave, entonces usamos calcio, usamos calcio, usamos insulina, usamos el beta-2 adrenérgico y hacemos la eliminación del potasio. El gluconato de calcio se va a administrar al 10% por vía intravenosa y lo vamos a infundir cada 5 minutos. Podemos administrarle también le vamos a administrar lo que es el albuterol y el salbutamol, también por vía endovenosa en dosis de 0.5 miligramos. Esto lo vamos a diluir en 10 mililitros de cloruro de sodio y lo vamos a perfundir cada 20 minutos, o le podemos administrar de forma como nebulizador de una presentación de 5 a 10 miligramos en 4 cc de solución salina al 9%. Y lo otro que hacemos es la hemodiálisis. Tenemos que eliminarle el potasio del cuerpo del paciente. Siguiente, por favor. Ya. Este es un ejercicio que trata de un paciente de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial controlada que lo trata con espironolactona, con enalapril. Consulta por debilidad en miembros inferiores y también procesos de palpitaciones. Al examen físico, el paciente tiene una fuerza muscular disminuida en una escala de 3/5 y a nivel laboratorial tiene un potasio de 6.8 microvalentes sobre litro. En la imagen vemos que a nivel electrocardiográfico el paciente tiene alteraciones de estas, donde vemos o evidenciamos una onda T que es acuminada, ¿no? Es alta.
Entonces, como diagnóstico, vamos a decir que estamos frente a una hipopotasemia moderada y es sintomática, y también tenemos como antecedente lo que es la hipertensión arterial. Y hacemos, para el tratamiento de esta, entonces hacemos de que primero buscamos proteger el miocardio. Entonces, nosotros lo que hacemos es estabilizar la membrana y usamos gluconato de calcio al 10% en una ampolla por vía oral y le continuamos cada 8 horas. Lo siguiente que tenemos que hacer es redistribuir el potasio, y para eso nosotros usamos dextrosa al 10% más la glucosa al 10% más 10 unidades de insulina, y esto infundido cada 20 minutos, y también usamos el albuterol, 10 miligramos en 4 cc en una solución salina, y lo nebulizamos. Y si no tenemos albuterol, podemos usar el salbutamol. Y para la eliminación del potasio le administramos lo que es la furosemida intravenosa, en dosis única a 60 miligramos. Y como vemos, la causa probablemente de esta hiperpotasemia sea de causa medicamentosa. Siguiente, por favor. Ya. Este ya también es un ejemplo de un paciente de 75 años que también tiene una antecedentes de hipertensión arterial que es mal controlada. El paciente tiene una insuficiencia renal crónica de estadio 5, también consulta por debilidad de miembros inferiores, también presenta palpitaciones. En su examen físico también tiene una fuerza muscular disminuida de 3.5 de miembros inferiores, y el potasio también está elevado. Vemos que el potasio está en 8.7 minicovalentes por litro. Si vemos el EKG, también vemos esas alteraciones electrocardiográficas en donde vemos las T's picudas y elevadas. Y como diagnóstico podemos tener una hiperpotasemia severa con una hipertensión arterial mal controlada. Y hacemos lo mismo. El tratamiento es el mismo, o sea, buscamos proteger el miocardio igual con gluconato de calcio al 10% en una ampolla intravenosa, y lo continuamos cada 8 horas. Buscamos también la redistribución del potasio, generalmente con los mismos medicamentos como es la glucosa o dextrosa al 10%, más insulina a 10 unidades cada 20 minutos, y optamos por el albuterol 10 miligramos en 4 cc, y lo nebulizamos, o también podemos usar el salbutamol, y lo que hacemos por último es eliminar el potasio. En este caso, el paciente tiene insuficiencia renal crónica estadio 5, por lo que ya les había comentado que la furosemida está contraindicada, y vamos a optar para eliminación de potasio en este paciente, lo que es la hemodiálisis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que son los trastornos del calcio. Para ver lo que son los trastornos del calcio, primero vamos a ver lo que es su metabolismo y su regulación, y luego pasamos a lo que son los trastornos propiamente dichos. Primero tenemos que tener en cuenta que el calcio es el cation más abundante del organismo, que de este un 99% va a estar unido al hueso para lo que es la función de la mineralización, y el 1% restante va a ser el calcio que va a circular en el plasma. Y esto es a lo que se le conoce como la calcemia total del organismo. De este 1% tenemos que la mitad, o sea, el 50% va a ser el calcio ionizado o el calcio libre, o también conocido como el calcio activo, el que tiene un papel fisiológicamente activo. Y el otro 40% va a estar unido a proteínas como lo que es la albúmina, y el 10% restante va a estar unido a otros complejos como va a ser el citrato y el fosfato principalmente. Ahora, este va a ser, estos tres compartimentos, estas tres partes en las que se divide el calcio, van a formar lo que es la calcemia total, y va a ser para lo que se utiliza lo que es el dosaje de calcio total. Dentro de lo que es el dosaje de calcio es muy importante recalcar que el calcio que está unido a proteínas y otros complejos va a ser el calcio conocido como el calcio de reservorio, o el que va a estar inactivo, el que no va a tener un papel fisiológicamente activo. Entonces vamos a tener que los niveles de albúmina básicamente van a alterar lo que son los niveles de calcio total. Entonces, para un dosaje de calcio, lo ideal sería hacer un dosaje de calcio iónico. Sin embargo, existen algunos inconvenientes aquí que los vamos a discutir próximamente. Ahora vamos a pasar a lo que es la regulación, el metabolismo del calcio, primeramente. El metabolismo del calcio va a estar dado por tres órganos fundamentales, lo que va a ser el hueso, el intestino y lo que es el riñón. Dentro de lo que es la regulación del calcio, este es un ion totalmente extracelular, y normalmente en la dieta oral vamos a consumir aproximadamente 1 gramo de calcio por día. Este calcio se va a absorber en presencia de vitamina D dihidroxilada,
que se va a encargar básicamente que de estos 1000 miligramos de calcio se absorba un 30%, y esto nos va a dar que la dosis de absorción neta de calcio en presencia de vitamina D activa va a ser del 30%, aparte de unos 100 miligramos al día que van a ser los que secrete el intestino. Luego vamos a ver cómo va a intervenir el hueso. El calcio es una molécula activa que normalmente es captado por el hueso para lo que es la formación de la matriz ósea. Como les comenté, el 99% va a estar unido a lo que es el hueso. Esta acción es realizada básicamente por lo que son los osteoblastos, que básicamente van a construir, van a captar el calcio del plasma y van a meterlo a la matriz ósea para así formar los huesos. Los osteoblastos normalmente se encuentran estimulados por lo que es la calcitonina, y la cantidad de calcio que normalmente a diario se incorpora al hueso es de 500 miligramos por día. Pero al mismo tiempo, así como el hueso va a ser una fuente de calcio, así como entra, también va a liberar calcio. Entonces, ¿quién se encarga de liberar el calcio? Aquí entran lo que son los osteoclastos, que normalmente van a estar estimulados por lo que es la paratormona y también el cortisol, pero principalmente lo que es la paratormona. Y estos se van a encargar básicamente de carcomer el hueso y así liberar lo que es el calcio que va a tener dentro. Entonces, de la misma manera que va a entrar calcio, también va a liberar calcio y en la misma cantidad, básicamente 500 miligramos por día, y esto es a lo que se le va a conocer el recambio de calcio a nivel óseo. Luego tenemos al riñón, que básicamente va a ser el órgano que más va a intervenir en lo que es el metabolismo del calcio. Normalmente el riñón va a filtrar de manera pasiva a nivel del glomérulo unos 10 gramos de calcio por día, y esto es pasivo, pero cuando hablamos de la reabsorción de calcio a nivel de los túbulos, hablamos de una reabsorción activa que está estimulada por la paratormona. Esta va a reabsorber, en la reabsorción básicamente se va a reabsorber aproximadamente un 98% del calcio que se ha filtrado. Entonces, mientras la filtración o la pérdida de calcio va a ser pasiva, la recuperación a nivel de los túbulos va a ser activa e incluso va a intervenir lo que es la paratormona. Entonces, esto hace que a nivel renal se pierdan unos 200 miligramos de calcio, que básicamente va a ser la misma cantidad que se ha absorbido. Como les mencioné, en presencia de vitamina D, el 30% vendría a ser aproximadamente de unos 200 a 300 miligramos. Entonces, esto va a hacer que el flujo neto del calcio a nivel del organismo sea prácticamente el mismo, o sea, va a ser neto. Esta es básicamente lo que es la regulación el metabolismo del calcio. Y en cuanto a lo que es la regulación, cuando hablamos de la homeostasis del calcio, vamos a hablar de la regulación a nivel hormonal que se va a dar para lo que es el calcio, en el que principalmente van a intervenir cuatro hormonas. Primero vamos a tener para lo que es el aumento de la calcemia total del organismo. Aquí interviene primero lo que es la paratormona, que básicamente la paratormona va a aumentar lo que es el calcio en sangre al activar lo que es la resorción ósea. Luego también va a aumentar lo que es la absorción a nivel del intestino y la reabsorción a nivel de lo que es el riñón. Aquí ocurre algo muy interesante, y es que al aumentar lo que es la reabsorción de calcio a nivel de lo que son los túbulos renales, como bien les comenté anteriormente, va a haber un intercambio con otro ion, porque al aumentar o al retener más calcio, va a tener que haber un intercambio con lo que es el fósforo. Entonces, si va a retener más calcio a nivel de lo que es la reabsorción de los túbulos renales, va a eliminar mucho más fósforo en lo que es la orina. Inversamente va a aumentar lo que es el calcio a nivel del plasma sanguíneo y va a disminuir lo que es el fósforo a nivel de este. Otra función que tiene la paratormona para lo que es el aumento del calcio o de la calcemia a nivel del organismo va a ser lo que es la conversión de la vitamina D. Como bien les comenté, la vitamina D tiene que estar activa para que ocurra lo que es la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, esta va a pasar por dos dihidroxilaciones, una a nivel de lo que es a nivel hepático y otra es a nivel renal. A nivel renal es donde va a ocurrir la segunda conversión y donde va a intervenir lo que es la paratormona, y a nivel de este mismo es donde va a aumentar lo que es la conversión de la vitamina D para lo que es el aumento de la absorción de calcio a nivel intestinal. Y luego tenemos a la calcitonina, que básicamente esta va a tener una función contraria, que va a ser inhibir la resorción ósea, y así va a disminuir lo que es el calcio a nivel del plasma sanguíneo. Luego tenemos lo que es el factor de crecimiento de fibroblastos 23,
que básicamente va a inhibir la síntesis de vitamina D y también de la paratormona, e indirectamente va a disminuir lo que es la calcemia total del organismo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que son los valores de referencia del calcio. Dentro de lo que es el calcio, como bien les comenté, va a estar o estaba repartido en diferentes formas. Primero tenemos lo que es el calcio total, que va a estar básicamente conformado por lo que es el calcio libre más el calcio unido a otras proteínas y otros complejos. Dentro de lo que es el calcio total, tenemos que los valores, los valores normales van a oscilar entre 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro, que en milimoles sería de 2.1 a 2.6 milimoles por litro. Esto porque en algunos laboratorios lo ponen en milimoles. Como bien les mencioné anteriormente, lo que es el valor de la albúmina va a alterar lo que es la medición del calcio total. Entonces, se plantea que por un gramo de albúmina que baje, va a bajar en una misma, va a bajar directamente lo que es 0.8 miligramos de calcio. Entonces, de aquí sale lo que es la famosa fórmula de la calcemia corregida, que básicamente se va a expresar en lo que es el calcio total más 4 menos cada grado de albúmina que haya bajado o subido por fuera de los valores referenciales por 0.8. Entonces, digamos, primero tenemos que tener en cuenta que los valores normales de albúmina van a oscilar entre 3.4 a 5.4. Entonces, digamos que mi paciente va a tener una albúmina de 2.4, entonces va a ser un grado menos de lo que debería estar la albúmina, y entonces la fórmula sería 4 menos 1 por 0.8, y esto se le aumenta a lo que es la calcemia total, y así es como se va a corregir lo que es el calcio. Luego tenemos lo que es el calcio iónico, el calcio libre o el calcio activo, que sería el ideal para dosar y para hacer un diagnóstico certero. Sin embargo, el calcio, al ser una molécula muy lábil para unirse a otros complejos, presenta un inconveniente en lo que es la medición del AGA, porque al realizar un examen de AGA, en la jeringa va a contener anticoagulante. El calcio, como bien les comenté, va a ser muy lábil a unirse a otros complejos. Entonces, se va a unir, al presentarse la jeringa con anticoagulante, va a ser muy propenso a que se una. Entonces, al dosar el calcio iónico al paciente, lo que va a pasar es que salga un valor por debajo de lo que realmente tenga la muestra. Y esto va a hacer que nos dé falsos positivos en lo que es el diagnóstico. Dentro de lo que son los valores para lo que es el calcio iónico, estos van a oscilar entre 4.8 a 5.6 miligramos por decilitro, lo que en milimoles es de 1.1 a 1.3 milimoles por litro. Y también están lo que son los valores del calcio urinario, que van a oscilar entre 50 a 150 miligramos por día, y la fórmula del calcio corregido que tenemos que tenerlo en cuenta para lo que es el diagnóstico. Bien, una vez que tenemos lo que son los valores, tenemos que ir a los trastornos del calcio. El primero es la hipocalcemia, que dentro de la hipocalcemia su definición es por debajo de 8.5 miligramos por decilitro, pero esta va a ser clínicamente manifiesta a partir de 7.5. Dentro de la hipocalcemia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existe lo que es la falsa hipocalcemia o la pseudohipocalcemia, que esta va a estar dada principalmente por lo que es la hipoalbuminemia, como bien les comenté, que lógicamente va a alterar lo que son los valores del calcio total. Entonces tenemos que tener en cuenta esto para realizar un diagnóstico preciso. Luego, en lo que son las verdaderas etiologías de lo que es la hipocalcemia, tenemos diferentes mecanismos por los cuales se produce. Tenemos la hipocalcemia por precipitación, que básicamente dentro de estos tenemos lo que es el síndrome del hueso hambriento, la pancreatitis aguda. Dentro de esto también se presenta lo que es los síndromes del lisis tumoral, el síndrome del lisis tumoral y la rhabdomiólisis, que básicamente estos, al liberar lo que es fosfato, el fosfato lo que va a hacer, al haber destrucción del músculo, por ejemplo en la rhabdomiólisis, va a liberar fosfato. El fosfato lo que va a hacer básicamente va a ser secuestrar al calcio y va a disminuir lo que es el calcio iónico de lo que es el calcio total, y esto también nos va a dar una hipocalcemia. Luego, en lo que es la pancreatitis aguda, también se explica por el mecanismo de la necrosis, y que también va a tener básicamente la misma explicación.
Otra de las causas de la hipocalcemia va a ser la disminución de la actividad de la paratormona. Como bien les mencioné, la paratormona va a ser fundamental para lo que es la regulación del calcio, y dentro de esto tenemos lo que es el hipoparatiroidismo, que va a ser la principal causa de hipocalcemia crónica. Dentro de lo que es el hipoparatiroidismo tenemos tanto el primario como el adquirido, y de estos dos el más común va a ser el adquirido tras una paratiroidectomía o una tiroidectomía por mala práctica quirúrgica. Luego también está lo que es el pseudohipoparatiroidismo, que es la falta de respuesta de los órganos diana a lo que es la paratormona. Y otro mecanismo por el cual se produce lo que es la hipocalcemia va a ser la hipovitaminosis D, que como bien les mencioné, la vitamina D es clave para lo que es la absorción intestinal de calcio. Entonces, al haber una malnutrición, una mala absorción o una falta de conversión de la vitamina D en vitamina D activa, también se va a poder presentar lo que es una hipocalcemia. Por ejemplo, si se tiene una enfermedad renal también o una enfermedad hepática, a nivel de estos dos órganos se va a producir lo que es la conversión de la vitamina D, entonces no se va a poder activar y no va a poder absorber el calcio de una manera correcta. Aquí tenemos dos tablas donde se va a poder clasificar lo que es la etiología de la hipocalcemia. Algo muy importante a mencionar es la hiperfosfatemia, que esto también va a producir lo que es la hipocalcemia, esto básicamente por secuestro o por formación de complejos fosfocálcicos, y las demás causas que ya les mencioné. Bien, ahora vamos a ver lo que son básicamente las manifestaciones clínicas, y para ver o entender lo que son las manifestaciones clínicas tenemos que recordar lo que es el papel fisiológico de calcio en el organismo. Básicamente el calcio es conocido como un estabilizador de membrana, que al disminuir el calcio en el organismo va lógicamente desestabilizar la membrana y aumenta lo que es la contracción muscular involuntaria y el aumento de la transmisión de impulsos nerviosos. Entonces, de aquí va a recaer directamente en lo que son las manifestaciones neurológicas, que vamos a ver más adelante. También vamos a tener que los niveles de calcio bajo van a impedir que la troponina inhiba la interacción de la actina y miocina, lo que va a desencadenar en un aumento de la excitabilidad muscular, lo que va a recaer en lo que son las manifestaciones neuromusculares. Y también, al tener un papel fundamental en lo que es la contracción muscular, va a tener, como bien vimos y como nos explicó nuestra compañera, va a tener intervención en lo que es el potencial de acción. Entonces, al haber poco calcio en el organismo, va a prolongar lo que es el fase de potencial de acción, específicamente la fase 3, y esto va a prolongar lo que es el segmento SR, que vamos a ver también a continuación. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, tenemos que dividir o diferenciar lo que es la hipocalcemia, tanto en hipocalcemia aguda como hipocalcemia crónica. La hipocalcemia aguda va a ser la que es conocida como una verdadera emergencia médica, y la hipocalcemia crónica no tanto así, y lo que se va a diferenciar también en lo que es el tratamiento. Dentro de lo que son las manifestaciones, lo primero que se va a distinguir en el paciente o las manifestaciones más precoces que se comentan van a ser lo que son las parestesias periorales y los calambres musculares, esto a causa de lo que es la hiperexcitabilidad muscular. También el paciente se puede presentar con ansiedad, psicosis o delirio, pero esto no es tan prominente. Y si nuestro paciente va a tener hipocalcemia crónica, puede tener manifestaciones oftalmológicas como cataratas, alteraciones mucosas o en la piel y faneras también. Lo que tenemos que distinguir aquí es lo que es la hipocalcemia aguda, que como bien les mencioné, esta va a ser la que pone en riesgo de muerte lo que es la vida del paciente, y esto se puede presentar como tetania, ya sea focalizada o generalizada, tanto también los espasmos carpopedales, el broncoespasmo por contracción de la musculatura laringe también, y las crisis convulsivas que puede presentar el paciente. Y esto se va a complementar con lo que son las alteraciones cardiovasculares, que el paciente puede presentar arritmias y también prolongación del intervalo QT y del segmento ST. Bien, en este cuadro vemos lo que son los signos de la hipocalcemia dividido por sistemas. Lo que más nos interesa aquí, lo que debe predominar en lo que es nuestro examen clínico, debe ser el sistema neuromuscular básicamente, el sistema cardiovascular. Dentro del sistema neuromuscular tenemos lo que son, como ya les mencioné, las parestesias periorales, que básicamente es lo primero que se presenta.
los espasmos carpopedales y el signo de Chebostek y Trousseau. El signo de Chebostek, estos son altamente específicos y sensibles para lo que es nuestro examen clínico. El signo de Chebostek básicamente se va a basar en lo que es la provocación de espasmos a nivel de lo que es la hemicara, repercutiendo a nivel de lo que es el nervio facial, y vamos a ver cómo se contractura la musculatura facial, y esto va a dar positivo a lo que es el signo de Chebostek. En lo que es el signo de Trousseau, básicamente se va a ya sea con un torniquete, con lo que es el manguito con el que medimos la presión arterial, se le coloca a nivel del brazo, se insufla lo que es el manguito por encima de 20 milímetros por mercurio encima de lo que es la presión arterial sistólica durante 3 minutos, y vemos cómo la mano se contracciona, y este va a dar positivo a lo que es el signo de Trousseau. Luego, en lo que es el sistema cardiovascular, vamos a ver básicamente lo que es el alargamiento del intervalo QT y del segmento ST, que esto va a ser clave para determinar lo que es una hipocalcemia crónica, y por lo tanto, dentro de los exámenes auxiliares también se tiene, para determinar o darle un tratamiento pronto al paciente, se tiene que tomar un EKG. Luego, para lo que es el diagnóstico, tenemos el algoritmo, que primero tenemos que descartar si el paciente tiene una pseudo-hipocalcemia. Y luego evaluamos si el paciente tiene tetania, ya sea focalizada o generalizada, que también se puede demostrar o se puede evaluar a través de los signos de Chebostek y Trousseau. También le tomamos un EKG para evaluar lo que son, ya sea el QT largo, si puede presentar algunas arritmias, bloqueos o tepicudas también. Y si es así, ya no tenemos que detenernos a evaluar lo que es la causa, sino tenemos que tratar urgentemente al paciente para luego ya recién hacer una determinación de la causa etiológica. En caso contrario de que no presente alteraciones a nivel de lo que es el EKG y tampoco tetania o algún signo de alarma que ponga en riesgo su vida, nos detenemos a hacer la historia clínica, evaluamos lo que son los antecedentes del paciente, si toma algunos fármacos que puedan provocar la hipocalcemia, enfermedades graves como pueden ser pancreatitis, sepsis, gran quemados, entre otros. Y también se tiene que dosar lo que es la paratormona de primera mano, el magnesio y lo que es el fósforo para determinar lo que es la causa etiológica. Si nuestro paciente viene con una paratormona alta y un fósforo normal o bajo, entonces podemos sospechar de una enfermedad hepatobiliar, un síndrome de mala absorción o un metástasis osteoblásticas. Si la paratormona está elevada y el fósforo está elevado también, se puede sospechar de una enfermedad renal, una rhabdomiólisis o un pseudohipoparatiroidismo. Cuando la paratormona está normal o baja, aquí de primera mano, y lo que se sospecha es un hipoparatiroidismo. Y para determinar bien lo que es la causa etiológica, tenemos que pedir, principalmente en lo que es la hipocalcemia crónica, una bioquímica sanguínea completa, glucosa, urea, creatinina, una hematimetría y un AGA, lógicamente, para determinar lo que es el calcio. Pero en lo que es una hipocalcemia aguda, lo principal que se va a pedir, aparte de lo que es el AGA, va a ser lo que es el electrocardiograma para evidenciar anomalías cardiovasculares, así como arritmias que se pueden presentar en el paciente. Bien, dentro de lo que es el tratamiento, se tiene que distinguir si es una hipocalcemia crónica o una hipocalcemia aguda sintomática, porque esta es la que nos va a presentar mayor riesgo para el paciente. Dentro de los criterios de ingreso, tenemos que tener en cuenta que la hipocalcemia aguda sintomática siempre va a ser un criterio para que ingrese el paciente y se tenga que tratar inmediatamente, ya sea con estabilidad hemodinámica o sin esta. Y en qué casos una hipocalcemia crónica se va a presentar como una urgencia médica. Básicamente cuando la hipocalcemia crónica se presente con tetania o a lo que se le conoce como la hipocalcemia crónica reagudizada. Para lo que es el tratamiento, se parte en dos grupos, lo que es la hipocalcemia aguda sintomática y la crónica. La hipocalcemia aguda sintomática es la que nos interesa. En esa se tiene que reponer lo que es el calcio. Tenemos que tener en cuenta que una ampolla de 10 mililitros de gluconato de calcio tiene 90 miligramos de calcio elemental. Y para lo que es la crisis en sí, para evitar que nuestro paciente haga paro, tenemos que administrarle gluconato de calcio al 10% por vía endovenosa, 225 miligramos de calcio diluido en 100 mililitros
de solución glucosada al 5% infundido en 15 minutos. Todo esto para estabilizar al paciente de primera mano. Luego se realiza lo que es la infusión endovenosa continua de 10 ampollas en 1 litro de dextrosa al 5% a una velocidad establecida de 0.5 a 2 miligramos por kilogramo por hora hasta llegar a un valor objetivo de 7.5 miligramos por decilitro, haciendo una determinación de calcemias cada 6 horas. Si nuestro paciente presenta concomitantemente lo que es la hipomagnesemia, tenemos que agregarle sulfato de magnesio. Y para lo que es la calcemia, la hipocalcemia crónica, esta ya también se va a poder tratar por vía oral. Se le da al paciente tabletas de calcio, 1 a 2 tabletas cada 8 horas que van a contener 1.500 a 3.000 miligramos por día, y esto concomitantemente con lo que es calcitriol, que va a permitir que se absorba lo que es el calcio de 0.25 a 0.5 microgramos cada 34 horas. Y en cuanto a la dieta, mantener un régimen pobre en fósforo. Luego tenemos lo que es la hipercalcemia. La hipercalcemia, que va a estar definida por encima de 10.5 miligramos por decilitro, y que al igual que la hipocalcemia va a tener diferentes mecanismos por los cuales se lleva a cabo. Dentro de las etiologías vamos a tener el aumento de la resorción ósea. Dentro de eso se menciona principalmente lo que son las neoplasias, que aproximadamente de un 10 a un 20% de enfermos con neoplasias tienen hipercalcemia, esto principalmente en el cáncer de mama y en el cáncer de pulmón. El hiperparatiroidismo primario, que va a ser por un exceso de la paratormona, como su propio nombre lo dice, que además de aumentar lo que es la resorción ósea, aumenta lo que es la excreción renal de este, y como bien ya vimos los papeles fisiológicos que tiene la paratormona en relación al calcio. La inmovilización del paciente también es otra de las causas que se menciona, el hipertiroidismo y el post-trasplante renal. Otro de los mecanismos por los cuales se genera la hipercalcemia va a ser el aumento de la absorción intestinal. Esto se menciona por la intoxicación de la vitamina D, pero esto no es común. También enfermedades granulomatosas, dentro de las cuales los macrófagos del granuloma contienen la 1-alfa-hidroxilasa, que básicamente va a acelerar lo que es la conversión de la vitamina D en vitamina D activa, y lo que va a causar consecuentemente hipercalcemia. El síndrome de leche y alcalinos y la acromegalia también. También está lo que son las mutaciones del sensor de calcio extracelular, pero es que esto es muy poco común. Y también la hipercalcemia causada por fármacos como va a ser el litio, tiazidas o teofilina. Aquí un resumen de las principales causas de la hipercalcemia, de donde lo que tenemos que sacar en cuenta es que siempre que tengamos un paciente con hipercalcemia, tenemos que sospechar que hay una neoplasia oculta ahí, o también una neoplasia oculta. Y también otra de las causas importantes que tenemos que sospechar en nuestro paciente con hipercalcemia es lo que son los fármacos. Luego tenemos lo que es el examen clínico, las manifestaciones clínicas. Básicamente tenemos que ver los grados. Porque se menciona que en una leve, en una hipercalcemia leve, básicamente no vamos a ver sintomatología de nuestro paciente. Moderada, que es de 12 a 13.5 miligramos por decilitro, van a comenzar a aparecer las primeras manifestaciones, que básicamente van a ser las de deshidratación y también las geniturinarias como polidipsia, poliuria, y esas tres básicamente. Y en la severa es con donde ya vamos a tener una clínica florida y variada también, que es mayor de 13.5 miligramos por decilitro, donde vamos a tener las manifestaciones gastrointestinales, como pueden ser náuseas, vómitos, dolor abdominal, que no es tan específico, que no son manifestaciones específicas, como podemos ver. Dentro de lo que son las manifestaciones musculoesqueléticas, tenemos lo que es la debilidad, el dolor óseo, porque como bien sabemos está carcomiendo básicamente lo que es el hueso, la ataxia, el cansancio, y lo que lo va a distinguir va a ser lo que es las manifestaciones a nivel cardíaco y también del sistema nervioso. Dentro de lo que son las manifestaciones a nivel del sistema nervioso, tenemos lo que es la hiperreflexia, convulsiones que también se pueden presentar en la hipocalcemia, la cefalea, psicosis, confusión, pero tampoco son tan específicas. Y dentro de lo que son las manifestaciones cardíacas, aquí tenemos todo lo contrario a lo que es a lo que era en hipocalcemia, lo que es el acortamiento del intervalo QT. También se puede presentar el ensanchamiento del QRS, alteraciones en el ST y también diferentes bloqueos y otras arritmias.
Bien, dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, se menciona que si se presentan todas estas en concomitancia, vamos a tener frente a nosotros lo que es una crisis hipercalcémica, donde nuestro paciente se va a presentar con deshidratación, insuficiencia renal aguda, obnubilación que puede llegar al coma y también se puede presentar con arritmias. Dentro de lo que es el algoritmo diagnóstico, también aquí tenemos que ver lo que es el calcio corregido. Una vez que tenemos lo que es la fórmula de la calcemia corregida, tenemos que evaluar a nuestro paciente si presenta una hipercalcemia leve o moderada o una hipercalcemia grave o aguda. Al igual que con hipocalcemia, si presenta una grave o aguda, ya no se detiene a determinar lo que es la causa, sino pasamos a lo que es el tratamiento del paciente para evitar poner en riesgo su vida. Si es una hipocalcemia leve o moderada, aquí sí podemos detenernos a realizar otros exámenes para determinar lo que es la causa etiológica. Y dentro de estos tenemos que determinar lo que es la paratormona y lo que es el calcio urinario y también lo que son las determinaciones de lo que es la vitamina D. Y de acuerdo a esto vamos a poder guiarnos en lo que es una sospecha etiológica directa. Si tenemos una paratormona alta y un calcio urinario bajo, podemos sospechar de una hipercalcemia familiar. Si tenemos ya también la paratormona alta con un calcio urinario aumentado, podemos sospechar de lo que es un hiperparatiroidismo. Y caso contrario, si tenemos una paratormona baja con lo que son los niveles tanto de la 25-hidroxivitamina D como de la 1,25 dihidroxivitamina D van a estar normales, podemos sospechar de neoplasias. Si la 25-hidroxivitamina D va a estar aumentado, podemos sospechar de una intoxicación por vitamina D. Y si la 1,25 dihidroxivitamina D va a estar aumentada en concomitancia con una paratormona baja, podemos sospechar de una enfermedad granulomatosa. Luego, en el tratamiento también se va a dividir en dos. Vamos a tener lo que es la hipercalcemia aguda sintomática y la hipercalcemia crónica. Dentro de la hipercalcemia aguda sintomática, básicamente vamos a tener 4 pilares para lo que es el tratamiento de esta. Primero es restaurar el volumen intravascular, esto estableciendo una hidratación adecuada al paciente, aumentar la eliminación de calcio por el riñón e inhibir o reducir la actividad osteoclástica y también disminuir la absorción intestinal de calcio. Esto se va a llevar a cabo a partir de lo que es la hidratación de primera mano, porque lo primero que vamos a notar en nuestro paciente va a ser que viene hidratado y esto también se presenta en lo que es la crisis de hipercalcemia. Se hidrata a nuestro paciente con solución salina 1000 mililitros más 10.000 equivalentes de cloruro potásico y también para eliminar lo que es o aumentar la eliminación de calcio a través del riñón, se le administra furosemida vía endovenosa para aumentar lo que es la eliminación. Para reducir lo que es la actividad osteoclástica se puede utilizar la calcitonina, que básicamente su acción es antirresortiva y la principal indicación va a ser para la hipercalcemia secundaria a hiperparatiroidismo. Luego están lo que son los bifosfonatos, que los bifosfonatos básicamente van a disminuir, van a tener básicamente la misma acción que la calcitonina, pero estos van a ser mucho más duraderos, entonces se recomienda mucho más. Y el Desumab, que este es un anticuerpo monoclonal, que básicamente inhibe la formación y la función de los osteoclastos, pero que no está disponible en muchos centros. Para disminuir lo que es la absorción intestinal de calcio, aquí se utilizan lo que son los corticoides. Básicamente, esto se utiliza para lo que son las hipercalcemias agudas sintomáticas, pero como emergencia oncológica, y la hipercalcemia secundaria a neoplasias hematológicas o alguna enfermedad granulomatosa. Aquí vemos lo que son los bifosfonatos de administración intravenosa en hipercalcemia aguda. El de elección va a ser el solendronato, y que esto se recomienda por su duración del efecto y sus mínimos efectos adversos. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar de lo que es el fósforo. Bueno, como sabemos, el fósforo es el anión más importante a nivel intracelular y también va a ser el ion a nivel intracelular que se va a encontrar en un porcentaje importante.
En un hombre de 70 kilos aproximadamente va a contener o va a tener lo que es el fósforo de 712 gramos o 22.000 milimoles de fósforo, del cual de todo ello vamos a encontrar en el hueso el 80% en forma de hidroxiapatita y en un 9% vamos a encontrar a nivel del músculo esquelético. El fósforo intracelular lo vamos a encontrar en forma orgánica o en forma inorgánica. Dentro de lo que es a nivel intracelular, vamos a ver que los valores normales de fósforo va a estar desde 2.7 a 4.5 miligramos por decilitro, el cual el fósforo va a actuar en diferentes o va a tener distintas funciones a nivel intracelular, como es que va a formar parte de lo que es la estructura de las nucleoproteínas. Este va a ser un regulador enzimático importante, también va a ser un mediador de la respuesta celular, es decir, en forma de AMP cíclico. Vamos a ver que va a ser un captador de energía, va a formar parte de los ácidos nucleicos, así como también del ADP o el ATP. Vamos a ver que este va a ser un regulador de la liberación de oxígeno por lo que es la hemoglobina, y también va a activar lo que es el 2,3 dihidrofosfoglicerato intraeritrocitario, y también va a regular lo que es el metabolismo del calcio, de la paratormona y vitamina D. Siguiente, por favor. Como vemos, el fósforo también va a estar regulado por distintos factores, así como lo que es el calcio, como lo mencionaron anteriormente. Y vamos a ver, o como les mencioné, el adulto va a ingerir normalmente el fósforo aproximadamente 1 gramo ¿ya? Por día, el cual esto se va a eliminar por vía por materia fecal aproximadamente 1/3 y los 2/3 restantes se va a eliminar por el riñón. Una vez ingerida lo que es el fósforo, este se va a absorber a nivel del intestino delgado en un porcentaje de 50 a 65%. En mayor proporción la absorción va a ser a nivel del ayuno. Pero como les dije, los factores que van a regular va a ser la paratormona, la vitamina D, la fosfatonina. Dentro de lo que es la paratormona, va a disminuir lo que es la absorción de lo que es la absorción intestinal del fósforo. También va a incrementar ya sea la excreción renal del fósforo o va a incrementar lo que es la remodelación ósea. A diferencia de la vitamina D, esta va a incrementar ya sea la absorción intestinal, la reabsorción renal o la resorción ósea del fósforo, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver lo que es la hipofosfatemia. Este se va a definir como una disminución del fósforo sérico que va a ser menor a 2.7 miligramos por decilitro. Normalmente lo vamos a encontrar en el plasma en forma de fosfato y el 15% va a estar ligado a proteínas. Dentro de ello, la etiología va a ser un poco variado. Primero, porque vamos a ver que va a haber, por ejemplo, lo que es la sobrecarga de hidratos de carbono, la recuperación nutricional, la alcalosis respiratoria. Estas van a causar lo que es la entrada del fósforo al interior de la célula. Así, por ejemplo, lo que es la alcalosis respiratoria, como sabemos, va a aumentar, va a haber un aumento del pH intracelular, el cual va a estimular lo que es la glicólisis, ¿no? En esta situación puede ser especialmente grave en pacientes, por ejemplo, alcohólicos, como con abstinencia, y según algunos también se puede ver que hay el consumo de pacientes o alcohólicos, va a ser la causa más frecuente, ¿no? Lo que es la hipofosfatemia y a nivel también hospitalario. También vamos a ver que la remodelación ósea, es decir, la disminución del fósforo por remodelación ósea, se puede dar también por un síndrome del hueso hambriento. Esto después de que haya una paratiroidectomía en pacientes con osteitis fibrosa, el cual esta va a aumentar, ¿no? Lo que es la incorporación de fósforo al hueso. Y este fenómeno también puede ocurrir en otras patologías, pero esta va a ocasionar lo que es una remodelación ósea y va a haber una disminución de lo que es el fósforo, ¿no? Y también vamos a ver que por pérdidas renales, así como por ejemplo el hiperparatiroidismo, el raquitismo hipofosfatémico familiar, el síndrome de Fanconi, la hipomagnesemia, pacientes con trasplante renal van a hacer que haya una disminución del fósforo, porque a nivel, por ejemplo, alteración de la función tubular va a producirse lo que es un
defecto en lo que es la reabsorción tubular de fósforo, el cual puede ser aislado o asociado a otros defectos en el transporte tubular. El síndrome de Fanconi se puede encontrar también lo que es la fosfaturia junto con otras alteraciones tubulares como por ejemplo lo que es la glucosuria, la aminoaciduria, la hipousuremia y acidosis tubular renal, ¿no? Pero también vamos a ver causas como por ejemplo pérdidas digestivas, así como la mala absorción, ingesta excesiva de antiácidos, que estas van a disminuir lo que es el fósforo. También mecanismos mixtos, como les mencioné ya, el alcoholismo, el síndrome de abstinencia, la acidosis diabética o la administración de sueros glucosados, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la clasificación de la hipofosfatemia, vamos a ver que la leve va a encontrarse desde 2.5 a 3 miligramos por decilitro, la moderada va a ser de 1 a 2.5 miligramos por decilitro y la grave va a ser menor a 1 miligramo por decilitro. Los síntomas van a ser asintomáticos en pacientes que tengan hipofosfatemia leve o moderada. Los síntomas recién se van a presentar en pacientes que tengan lo que es una hipofosfatemia grave. Por ejemplo, a nivel hematológico vamos a ver que va a haber una disminución de lo que es el 2,3 difosfoglicerato y el ATP, que el cual va a producir lo que es una rigidez e incluso puede llegar a provocar lo que es una hemólisis, aunque es más común. Comúnmente esto está producido comúnmente por lo que es el estrés que produce, ¿no?, lo que son las células. La célula por causa del metabolismo, de la acidosis metabólica o la infección, ¿no? Dentro de esto también puede llegar a producir lo que es una disfunción plaquetaria o una alteración de la función fagocitaria por los neutrófilos. También van a producir síntomas a nivel neuromuscular, así como, por ejemplo, lo que es la miopatía, debilidad muscular, y hasta puede llegar a producir lo que es rhabdomiólisis, ¿no? Y también lo que es la insuficiencia cardíaca y respiratoria. Estas van a ser consecuencias de lo que es una alteración muscular. Y también podemos ver que en pacientes que lleguen o estén en UCI van a llegar a producir y tengan una hipofosfatemia, llegan a producir lo que es una debilidad del músculo esquelético que pueden dificultar lo que es la extubación. Y también lo que es a nivel del sistema nervioso central, vamos a ver que estos normalmente se va a diferenciar de lo que es el delirium tremens, porque no van a tener alucinaciones, pero pueden dar lugar, ¿no?, lo que es también a una encefalopatía metabólica, a una irritabilidad, convulsiones, coma o el síndrome, pueden llegar a ser similar a un síndrome de Guillain-Barré o hasta una parálisis. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es descartar lo que es una pseudohipofosfatemia, como puede ocurrir tal vez porque se ha utilizado lo que es el manitol o pacientes que tal vez tengan antecedentes de leucemia o mieloma, el cual también tenemos que ver la historia clínica del paciente, si es que es un paciente alcohólico, si tal vez tiene cetoacidosis diabética o es un paciente anoréxico, y según eso, ¿no? En caso ya, según descartemos la pseudohipofosfatemia y no presenta historia clínica o no es claro la historia clínica, se le puede hacer lo que es la excreción urinaria, se puede medir lo que es la excreción urinaria de fósforo y según eso valorizar, ¿no? Y también según eso dar lo que es el tratamiento, ¿no? Para ello, el tratamiento en un paciente que presente una hipofosfatemia leve o moderada, lo primero que tenemos que hacer es corregir lo que es la causa y dar suplementos de fósforo oral, así como, por ejemplo, un paciente que tenga una hipofosfatemia leve, solo se le da la leche y ya se le corrige, ¿no? Donde que les mencioné la hipofosfatemia grave o sintomática, ahí es donde que aparecen los síntomas y ahí es donde que también tenemos que darle el tratamiento con lo que es el fosfato de potasio o fosfocalium en 2,5 miligramos por kilogramo en 500 mililitros de cloruro de sodio al 0,9%. Esto se debe dar cada 6 horas. O también podemos dar lo que es el fosfato de sodio de 30 mililitros bioral, ¿no? Y esto se tiene que estar monitorizando lo que es el fosfato sérico.
Siguiente, por favor. Dentro de lo que es la hiperfosfatemia, vamos a ver que esta va a ser el fósforo sérico mayor a 4,5 miligramos por decilitro, y la etiología va a ser también un poco diversa, pero vamos a ver que esto más que todo va a ser debido a que va a haber una disminución de la excreción renal del fósforo, es decir, por una disminución del filtrado glomerular, y va a ser más que todo la causa más importante o relevante, va a ser lo que es la insuficiencia renal aguda y crónica, ¿no? Y también podemos ver que va a haber un aumento de la reabsorción tubular, ya sea por un hipoparatiroidismo o un hipertiroidismo, calcinosis tumoral o tratamientos con heparina. También vamos a ver, por ejemplo, las causas pueden ser por aporte exógeno, es decir, porque va a haber pacientes que tal vez tengan una intoxicación por vitamina D, pacientes que tal vez utilicen enemas y laxantes y que contengan fosfatos pueden llegar a producir una hiperfosfatemia. También vamos a ver que va a haber causas endocrinas, como lo que es el hipoparatiroidismo, como ya les mencioné, la acromegalia y estados posmenopáusicos, ¿no? También pacientes que utilicen tratamientos con bifosfonatos o calcinosis tumoral. Siguiente, por favor. Dentro de la clínica vamos a ver que la clínica normalmente lo vamos a observar cuando se produzca lo que es una hipocalcemia, ¿no? Es decir, un calcio menor a 3,5 miligramos por litro. Aquí vamos a ver que va a haber una formación de fosfato cálcico y el cual inhibe, ¿no?, lo que son las paratormona sobre el hueso, y vamos a ver que va a haber un aumento de lo que es el fósforo y podemos ver síntomas o signos a nivel cardíaco, como lo que es la hipertensión arterial, la bradicardia, prolongación del intervalo QT y paro cardíaco. También vamos a ver síntomas a nivel de lo que es el sistema nervioso central, que va a haber pacientes que pueden llegar a producir lo que es una ansiedad, irritabilidad, depresión, psicosis y delirio y hasta convulsiones, ¿no? Y a nivel neuromuscular va a haber pacientes que van a llegar a producir lo que es calambres musculares, hasta tetania o hiperexcitabilidad neuromuscular y parestesia. Y obviamente lo que es a nivel renal, lo que es la insuficiencia renal, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento, primero tenemos que ver lo que sí es una hiperfosfatemia aguda, una hiperfosfatemia crónica. Dentro de lo que es la hiperfosfatemia aguda, lo que tenemos que hacer es forzar lo que es la diuresis, incrementando, ¿no?, lo que es la eliminación de fósforo con lo que es una solución fisiológica, es decir, puede ser cloruro de sodio al 9%, pero se le da de 3 a 6 litros al día. Esto es con la finalidad de disminuir, ¿no?, el calcio plasmático, y esto se tiene que estar monitorizándose durante el día, pero también indica algunas literaturas que con respecto al tratamiento de la hiperfosfatemia no existen guías, ¿no?, sobre lo que es sobre la mejor hidratación ni su duración del tratamiento. Dentro de la hiperfosfatemia aguda también tenemos que alcalinizar la orina, dando lo que es la cetazolamida bioral en una dosis de 15 miligramos por kilogramo por 4 horas, o también podemos dar lo que es bicarbonato de sodio hasta alcanzar un pH menor a 7, y también se le puede hacer lo que es una hemodiálisis, ¿no?, en hiperfosfatemia, esto más que todo en hiperfosfatemia grave con hipocalcemia o insuficiencia renal grave. Pero también para una hiperfosfatemia crónica se le tiene que indicar lo que son quelantes o diálisis, con el fin de disminuir, ¿no?, lo que es el fósforo, ya sea de la dieta, y administrar, como les mencioné, lo que son los quelantes. Dentro de los quelantes que se va a utilizar va a ser lo que es el carbonato de calcio bioral de 2,5 a 10 gramos al día, o el acetato cálcico, también bioral de 1 gramo cada 8 horas. Ahora en la actualidad no se le recomienda lo que es el hidróxido de aluminio, ya que puede llegar a causar lo que es una encefalopatía lumínica. Más se les va a aconsejar lo que es el acetato cálcico o el carbonato de calcio. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora. Gracias.
Jóvenes, muy bien. En lo que son nuestras prácticas, ya vamos a ir aclarando lo de potasio, ¿ya? Necesitamos ahora avanzar. Por favor, la presentación de crisis tiroidea hay que hacer y en eso vamos a terminar. Y comunicarles que gases arteriales vamos a tener que hacer el día domingo. Ya han visto ustedes que el examen tiene que ser el 7 o antes del 7, ¿ya? Entonces, si no, no terminamos, nos faltan un montón de temas. ¿Esto por qué? Porque son pocas horas las que lamentablemente este semestre nos está dando la universidad, ¿ya? Entonces, es un sacrificio de ustedes, peor el mío, porque ni siquiera está programado dentro de las horas ni nada, ¿ya? Entonces van a tener que asistir. Yo voy a hacer la clase de gases arteriales y se va a considerar como si fuese un día martes. Ahora, el martes también es feriado, pero igual está programado nuestra sesión de clases, porque no vamos a acabar jóvenes. Finalmente, ¿quiénes salen perdiendo? Ustedes, no yo. Total, yo ya conozco este tema, no sé cómo cuántas veces hemos hecho ya, con cuántos ciclos. Ustedes son los que van a perder y son temas importantes. Ya no es imposición ni nada, pero tenemos que hacer la clase, pues ya. Ya hay que empezar con crisis, terminamos con ese tema. Ok, doctora, la presento. Ante todo, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Vamos a empezar hablando de lo que es la tormenta tiroidea. Y pues para empezar hablando de la tormenta tiroidea, vamos a empezar haciendo algunas definiciones, como por ejemplo, ¿qué es el hipertiroidismo? El hipertiroidismo va a ser la concentración excesiva de hormona tiroidea. ¿Y por qué se va a dar esta concentración excesiva de hormona tiroidea? Pues como consecuencia de una hiperactividad de la glándula tiroidea. En cambio, la tirotoxicosis es un término que se utiliza para hablar del exceso de hormona tiroidea en sangre por cualquier causa, por cualquier etiología. Y la crisis tiroidea es un estado de tirotoxicosis agudo que es potencialmente letal y generalmente se da en pacientes con antecedentes de enfermedad de Graves. Es importante recordar estas definiciones, ¿no? Hipertiroidismo es hiperactividad de la glándula tiroidea, tirotoxicosis es este, para hablar de exceso de hormona tiroidea en sangre y crisis tiroidea, pues es una tirotoxicosis aguda. Es importante diferenciar estos términos ya que nos van a ayudar a entender parte de la exposición. Y como etiología de lo que va a ser la tormenta tiroidea, pues puede ser por una cirugía tiroidea o también por una cirugía que no es no tiroidea, puede ser también por traumas, por infecciones, por carga aguda de yodo, se puede dar en el parto o por interrupción de una terapia antitiroidea. Sobre todo es la causa más frecuente por la cual se da tormentas tiroideas, porque principalmente se interrumpen las terapias en pacientes con hipo o hipertiroidismo, entonces generalmente ese es el factor. Y lo que se ha visto es que es importante reconocer la etiología, porque nosotros al reconocer la etiología podemos intervenir más rápidamente y de esta manera disminuir la mortalidad del paciente, ya que se ha visto que la mortalidad en estas personas con tormenta tiroidea pues es entre el 10 y el 30% en caso no se identifique la etiología a tiempo. Ahora, para hablar de las manifestaciones de lo que es la tormenta tiroidea, pues estas van a primero manifestarse
por una intensificación de la actividad adrenérgica. Es una característica de esto, ¿no? Que se aumenta la actividad adrenérgica y generalmente esta crisis adrenérgica pues va a producir fiebre, o la crisis tiroidea viene con fiebre, disfunción del sistema nervioso central y cardiovascular. La tormenta tiroidea tiene una triada. Esta triada es principalmente tres cosas que debemos reconocer en el paciente, que es la fiebre, que es súbita, la taquicardia y las alteraciones del sistema nervioso central. Dentro de las alteraciones del sistema nervioso central, pues tenemos la diaforesis, las parestesias y las alteraciones del estado de alerta. Entonces hay que recordar la triada: alteración del sistema nervioso central, taquicardia y fiebre súbita. También se ha visto que hay un estudio que manifiesta, que presenta UpToDate, y dice que el 16% de los pacientes hospitalizados con tirotoxicosis pues fueron diagnosticados al final con una tormenta tiroidea, ¿no? Y en cuanto a su clínica, pues la taquicardia, puede haber taquicardia, y esa taquicardia puede llegar hasta 140 latidos por minuto. También puede haber fibrilación auricular en el 60% de los casos. También se puede presentar insuficiencia cardíaca congestiva y la hiperpirexia. La hiperpirexia puede ser de 40 a 41 grados centígrados y puede llegar hasta estas temperaturas, pero también puede ser de 39 a 39.5. Posteriormente vamos a ver un cuadro donde se ve la clasificación por puntajes para ver si estamos ante una tormenta tiroidea o frente a una tormenta tiroidea inminente, ¿no? También en la clínica va a haber síntomas neurológicos, como va a ser la agitación, la ansiedad, los delirios, la psicosis, el estupor y el coma. Y cuando hagamos un examen físico, pues lo que vamos a encontrar, lo más relevante del examen físico va a ser que puede haber bocio, puede haber oftalmopatías en caso de que sea enfermedad de Graves. También puede haber un retraso palpebral, temblor en manos y pies, y también la piel va a estar caliente y húmeda. Y en cuanto a los síntomas y signos, pues los síntomas que vamos a ver a nivel, sobre todo de cuero cabelludo, pues va a ser alopecia. Síntomas a nivel cerebral, pues va a haber fatiga y depresión. Síntomas a nivel cardíaco, pues, o a nivel cardiopulmonar, la disnea. A nivel, también otro síntoma va a ser el aumento de peso. A nivel gastrointestinal, el estreñimiento. A nivel ginecológico, irregularidades menstruales, esterilidad. A nivel neurológico, calambres. A nivel articular, artralgias e intolerancia al frío. En cuanto a los signos que va a haber generalmente a nivel facial, pues va a ser un abotagamiento periorbitario. También puede haber otro signo que es también característico, se pierde el tercio externo de la ceja. Puede haber también palidez, macroglosia. A nivel de la faringe, disfonía. A nivel cardíaco, bradicardia. A nivel pulmonar, hipoventilación. A nivel del sistema digestivo, pues disminución de los ruidos peristálticos. A nivel de los miembros inferiores, edema no predecible. En cuanto a reflejos, puede haber los reflejos, por ejemplo, el reflejo aquiliano es un reflejo tardío en su respuesta. Puede haber una neuropatía periférica y la piel va a estar fría, áspera, seca o hipotérmica. ¿No? Es otra característica de los síntomas. Aparte que puede estar caliente, también puede estar hipotérmica. Y en cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico es netamente clínico, no es laboratorial. Esto lo que les digo está escrito en Tintinali, que es el manual de medicina de urgencias, y pues Tintinali dice que el diagnóstico es netamente clínico, pero aparte de eso, en el laboratorio tiene que haber una característica, que es la T4 y T3 libres deben estar altas y debe haber una disminución de la TSH. T3, T4 libres altas y TSH baja, más una clínica, como ya vimos, que puede ser taquicardia, hipertermia y alteración del sistema nervioso central, como puede ser la hiperpirexia, las parestesias y los temblores, pues ya tenemos que sospechar que estamos frente a una tormenta tiroidea. Y generalmente los diagnósticos diferenciales que vamos
a ver es, por ejemplo, que puede ser una septicemia, una insolación, un delirium tremens, un síndrome neuroléptico maligno, un síndrome serotoninérgico, un feocromocitoma o una sobredosis de fármacos simpático-miméticos. Se ha visto que en los estudios que se ha hecho, intentando comprender la fisiopatología de lo que va a ser la tormenta tiroidea, se ha visto que justamente la T4 libre y T3 libre son las que causan las mayores complicaciones en esta enfermedad. Y pues en cuanto al... Ay, no lo guardé. Les quería presentar una tablita antes de pasar a esto. No lo guardé, pero es la escala de Burch y Wartowski. Agrégalo, Que Gary, esta, ahorita. Agrégalo ahora, porque eso es importante en la exposición. ya, espera. Eh, entonces, esta escala que les mencionaba, va a ser para clasificar de acuerdo a una puntuación, cómo se va a hacer para determinar si estamos frente a una tormenta tiroidea, frente a una tormenta tiroidea inminente o frente a un, este, eh, o frente a una, el otro era frente a una tormenta tiroidea poco probable. Entonces, este cuadrito de acá por ejemplo, nos menciona que debemos ver la temperatura, eh, la disfunción cardiovascular, en las cuales se va a ver la taquicardia, los latidos por minuto, la fibrilación auricular y lo que va a ser eh, la insuficiencia cardíaca congestiva, la disfunción gastrointestinal hepática y eh, bien, acá mejor, se ve más grande. La disfunción hepática severa y las alteraciones del sistema nervioso central y un evento precipitante. Por ejemplo, lo que vamos a ver en las temperaturas es lo que se clasifica, ¿no? Las temperaturas de 37.2 a 37.7, pues les ponen 5 puntos, de 37.8 a 38.2 les ponen 10 y así como ven. Y las que son mayores de 40, pues tienen una puntuación máxima de 30. Luego la difusión cardiovascular, pues vamos a ver la taquicardia, la frecuencia los latidos por minuto, pues la puntuación más baja están de 90 a 109, de 110 a 119, 10 puntos, de 120 a 129, 15 puntos, de 130 a 139 latidos por minuto, 20 puntos, y mayor a 140 latidos por minuto, pues vamos a tener una puntuación de 25. La fibrilación auricular, si está ausente o presente, si está ausente 0 puntos, si está presente son 10 puntos. La insuficiencia cardíaca congestiva ausente, si es leve, moderada o severa, ausente 0 puntos, leve 5 puntos. Si es una insuficiencia cardíaca congestiva moderada, 10 puntos. Si es una insuficiencia cardíaca congestiva severa, 15 puntos. Si una disfunción gastrointestinal hepática está ausente, 0 puntos. Si esta disfunción gastrointestinal hepática es moderada y se presenta con diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, pues va a tener una puntuación de 10 puntos. Si en cambio la disfunción gastrointestinal hepática es severa y se presenta ictericia, el paciente está amarillo, pues vamos a ponerle 20 puntos. En alteraciones del sistema nervioso central, pues vamos a ver que si es que están ausentes, pues son 0 puntos. Si es que leve, se presenta con agitación. Las alteraciones del nervioso central leves son agitaciones y se pone 10 puntos. Si es una moderada, que es decir que hay delirio, psicosis y letargia, pues va a tener 20 puntos. Si es severa, va a tener crisis convulsivas y coma, como alteraciones del sistema nervioso central, y pues se pone una puntuación de 30 puntos. Ahora, si hay un evento precipitante, ya puede ser lo que les mencionaba, como estas causas etiológicas de acá arriba que vimos, que puede ser cirugías, traumas, infecciones, carga de yodo, parto o interrupción de terapia antitiroidea. Si es que está presente todo eso, pues va a tener 10 puntos. Si es que no hemos visto nada de eso en la anamnesis, pues 0 puntos. Ahora, ¿cómo se va a clasificar este parámetro de
Wartowski. Pues para clasificar un Wartowski sumamos toda la puntuación que hemos visto en el paciente, ¿no? Si hemos visto su temperatura, sumamos la puntuación, hemos visto su taquicardia, pues de acuerdo a los latidos por minuto, también sumamos su puntuación. Si es que hay o no hay fibrilación auricular, también sumamos la insuficiencia cardíaca, las insuficiencias gastrointestinal épica y las acciones del sistema nervioso central, también sumamos, y luego si hay un evento principiante o no, y al final la sumatoria de todo esto nos va a dar por ejemplo, si es que estamos ante una sumatoria total mayor o igual a 45 puntos, pues estamos frente a una tormenta tiroidea. Pero si es que en cambio la sumatoria nos da entre 25 y 44 puntos, pues estamos frente a una tormenta tiroidea inminente. Y si es que tenemos menos de 25 puntos, pues es poco probable que sea una tormenta tiroidea. Es importante esta clasificación en ese aspecto, ¿no? Ahora vamos a hablar del tratamiento. Y pues en cuanto al tratamiento, este cuadro de acá es el tratamiento que nos menciona Tintinali, ¿no? Que primero hay que proporcionar un apoyo que consiste en la estabilización del paciente y generalmente consiste en que le damos al soporte de la vía respiratoria con oxígeno complementario y una vigilancia cardíaca. También en caso de que estemos frente a una hipertermia, pues vamos a buscar, buscar enfriar al paciente, ya sea con paños tibios húmedos, y pues luego de eso vamos a pedir un tratamiento farmacológico, y tratamiento farmacológico lo vamos a ver más abajo en una tabla, y luego de aplicar el tratamiento farmacológico, que es un proceso largo de horas, hay que valorar y tratar las causas desencadenantes, ¿no? Si es que ha habido una infección, ha habido una cirugía mal hecha o ha sido causa el parto. Entonces investiga la fuente infecciosa de los individuos, sobre todo si son febriles, y en caso de ser una infecciosa, pues se va a administrar los antibióticos apropiados, ¿no? Para la infección identificada. Y luego el destino del paciente. ¿Cuál es el destino del paciente? Es unidad de cuidados intensivos, la UCI, y se va a buscar generalmente una sala con monitorización de funciones vitales. Ahora, esta es la tabla que le mencionaba, ¿no? En cuanto a la terapia farmacológica, pues lo primero que se va a hacer es aplicar, en caso de Tintinali menciona aplicar primero un propiltiuracilo, pero en caso de Up2Date, por ejemplo, Up2Date menciona que primero hay que aplicar betabloqueadores. Bueno, en el caso de que vamos a aplicar un propiltiuracilo, pues va a ser una dosis de 600 a 1000 miligramos vía oral, y en caso el paciente sea intolerante al propiltiuracilo, se va a aplicar el metamizol, y generalmente este propiltiuracilo se aplica cada 4 horas, igual el metamizol en casos sea aplicado. Yari, no es metimazol, es metimazol. Ya estaría, metimazol. Ya, yo creo que es antipirético, este no es antipirético. Síguenos, sí. Ya. Y en caso se aplique el propiltiuracilo, pues ¿por qué se aplica propiltiuracilo? Porque se ha visto que este fármaco va a ser lo que va a ser la inhibición de las hormonas tiroideas, y generalmente, y en caso se aplique el propiltiuracilo, que generalmente se prefiere antes que el metimazol, porque el propiltiuracilo bloquea la conversión de la T3 en T4, y posteriormente a la aplicación de propiltiuracilo se coloca una solución de yodo, ya sea en caso de Lugol, yoduro de potasio o ácido iopanoico o carbonato de litio, y generalmente esta solución que contiene yodo se va a aplicar una hora posterior a la aplicación del propiltiuracilo, o en caso se aplica metimazol, porque lo que va a pasar es que si aplicamos seguidamente o las tionamidas, como son el propiltiuracilo o el metimazol, pues van a hacer que se metabolice el yodo y se produzca más T4. Pero si nosotros aplicamos una hora posterior a la aplicación de estos, pues el yodo ya no se metaboliza y por consecuencia ya no se eleva a la T4.
Y como hemos visto, una causa en el laboratorio, pues lo principal que se eleva en una tormenta tiroidea es la T4 y la T3. Y en caso se aplica solución de Lugol, se aplica de 8 a 10 gotas por vía oral cada 6 a 8 horas. Y en caso se aplica yoduro de potasio, van a ser 5 gotas por vía oral cada 6 horas. Y en caso sea ácido iopanoico, pues se va a aplicar 1 gramo intravenoso cada 8 horas. Y en caso sea carbonato de litio, se va a aplicar 300 miligramos por vía oral cada 6 horas. Ahora luego de esto se aplican los beta bloqueantes, que se ha visto también que los beta bloqueantes ayudan, aparte de calmar la crisis adrenérgica, pues también se ha visto que ayudan en la disminución de la concentración sérica de T4 y T3. Y generalmente el de elección es el propanolol. El propanolol se aplica 1 a 2 gramos, 1 a 2 miligramos intravenoso cada 10 a 15 minutos, o si no, se aplica la reserpina, 1 miligramo intramuscular como dosis de prueba, seguido de 2.5 a 5 miligramos intramusculares cada 4 a 6 horas, o también se aplica la guanetidina en una dosis de 30 a 40 miligramos por vía oral cada 6 horas. Y para evitar la conversión de T4 en T3 y de esta manera disminuir las concentraciones plasmáticas de estas, pues se aplica corticoides. Y generalmente el de elección es la hidrocortisona, que se va a aplicar en una dosis de 100 miligramos intravenoso cada 8 horas. Y si en caso no se cuente con hidrocortisona, pues se va a aplicar la dexametasona. Ahora, en este artículo que les quería mencionar, pues menciona que es publicado en la revista Medicine. Fue publicado el año 2016, los autores son Ono Yosuke y Ono Sachiko y colaboradores, pues en su artículo Factores asociados a la mortalidad de la tormenta tiroidea, ellos mencionan que las personas que más fallecen, que tienen más probabilidad de fallecer en caso de una tormenta tiroidea son las personas que tienen edad avanzada, son personas mayores de 60 años de edad, personas con disfunción del sistema nervioso central, personas que tienen necesidad de ventilación mecánica, y en las personas que no se ha aplicado fármacos antitiroideos ni tampoco se ha usado beta bloqueantes, son estas las personas que tienen más riesgo a fallecer. Y esta de acá es la descripción que usa UpToDate, que es diferente a la del Tintinali, ¿no? Tintinali mencionaba que primero se usaba una tionamina, como el propiltiuracilo, pero en cambio UpToDate menciona que primero se debe aplicar un beta bloqueante para controlar los signos y síntomas inducidos por el aumento del tono adrenérgico. Luego, recién de aplicar el beta bloqueante, se debe aplicar la tionamida, y pues la tionamida va a ser bloquear la síntesis de hormonas nuevas, ¿no? Y luego, posteriormente a eso, la solución de yodo, como puede ser el Lugol,